fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día, en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba de campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repetía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los... Amén. Muy bien. Vamos a tocar después los versos siguientes. Tal vez una lectura larga, y nosotros no estamos acostumbrados a hacer lecturas largas en presentaciones o en predicaciones. Tal vez su cuerpo ya estaba poniéndose tenso, ¿no? Muy bien. El tema que vamos a trabajar hoy es Génesis 1 al 3 como paradigma ministerial. Vamos a mirar el Génesis 1 al 3 y vamos a ver algunas de las enseñanzas para el ministerio que nos brindan estos capítulos. Amén. Una primera pregunta es: ¿por qué Génesis? ¿Por qué Génesis? Muy bien, la historia de la salvación se divide en 4 a 5 escenas, donde 3 o 4 de ellas se encuentran explicadas en estos capítulos. ¿Qué yo estoy diciendo? Que recientemente la gente que sabe de Biblia y que trabaja con esto están proponiendo la idea de que la iglesia vuelva a tomar la Biblia de una manera narrativa. Le voy a explicar. ¿Cuál es el uso que usted y yo le damos a la Biblia? Es lo que se llama un uso proposicional. ¿Qué significa eso? Le explico. Yo me acerco a la Escritura buscando versos bíblicos que comprueben un punto doctrinal. Y cuando yo consigo esos versos bíblicos,
bíblicos, yo los tomo de aquí, yo los tomo de acá, yo los tomo de aquí, yo los tomo de acá, los junto y le digo a la iglesia, la Biblia enseña esto. Y eso está bien, está bien. El problema muchas veces con eso es que al sacar los textos para validar un punto doctrinal, ignoramos todo el contexto histórico, cultural, narrativo de esos versos. Un ejemplo básico, esto yo siempre lo doy. Usted pudiera hablarle a la iglesia sobre el Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces va a decir, la Biblia representa al Espíritu Santo como un fuego, y empieza a tomar pasajes bíblicos que tengan que ver con funciones de fuego, calor, de presencia, y busca Joel. Y después busca Hechos, y busca Pablo, y busca Hechos, lenguas repartidas como el fuego, y busca los evangelios. Y en los evangelios va y busca Juan, cuando viene y dice, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, lucha. Y toma ese verso como paradigma para enseñárselo a la iglesia. Está bien. El problema es que usted está ignorando toda la categoría cultural del momento de que el fuego ahí no representa al Espíritu Santo en el sentido que usted se lo quiere proyectar a la iglesia como un bautismo al Espíritu Santo. La palabra fuego, Juan el Bautista es un profeta, viene de la línea de los profetas del Antiguo Testamento. La palabra fuego lo que representa realmente es juicio. Es juicio. Es lo que hace Pedro en el capítulo número 2 de Hechos, cuando cita a Joel. Es lo que está diciendo, Juan el Bautista es que el que va a venir detrás de él va a derramar su espíritu para iniciar el juicio de Dios sobre la tierra. No está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, está hablando del juicio del Señor. Entonces, pues ese texto no me ayuda para yo trabajar la idea del bautismo del Espíritu Santo. Y ese es uno de los peligros de utilizar la Biblia de manera proposicional. Simplemente textos bíblicos que validen mi doctrina. Dicho sea de paso, ese es el uso común que le damos cuando damos estudios. Eso es lo que todo el mundo hace. Cuando nosotros vamos a ver en qué creemos, hacemos una lista, una serie de textos bíblicos ahí. No le explicamos a la gente lo que eso significa, lo que Dios quiso decir en el contexto. Entonces, usualmente se busca ahora ver la Biblia como una gran historia, como la gran historia de la salvación. La historia de la salvación que tú puedes dividir en varias escenas, de varios momentos. Entonces, hay unos que proponen 5, otros que proponen 4. Las escenas son creación. Ese es el primer relato, Génesis. Segunda escena, la caída. Ahí pasó algo. El hombre falló. El problema es el pecado. Tercera escena, el mundo sin Dios y la promesa de salvación. Algunos toman esa tercera escena. Y la cuarta escena, entonces, el clímax de la historia. La llegada de Dios. Cristo viene a la tierra. Cristo viene, muere por los pecadores y se inicia el proceso de salvación a través de la iglesia. Última escena, la recreación de todas las cosas. Los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Si uno se da cuenta en esa manera de dividir la Biblia, es bien chévere porque vemos la Biblia como una continuidad excelente. Inclusive es más fácil para enseñárselo a la iglesia, para que aprendan Biblia. Se ve una continuidad. La importancia del capítulo 1, 2 y 3 de Génesis es que usted ve 4 de ellas. 3 de ellas. Lo primero que ve es la creación. Pero ahí también va a haber la caída. Y también va a haber la promesa de redención. Ya en Génesis usted prácticamente tiene el foco de todo. E incluso sirve de base para que puedas comprender la última, que es la recreación. Entonces, si se ha dado cuenta que la Biblia empieza hablando de la creación de los cielos y la tierra. Y la Biblia termina hablando de la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Así es la cosa. Entonces, Dios viene a recrear todo porque el plan de Dios es volver las cosas a su plan original. Eso lo vamos a trabajar ya mismo con una parte excelente que yo creo que es bien importante para la comprensión de la misión de la iglesia. Así que Génesis tiene en pocos versos todo el suceso de la Biblia. Por eso estos capítulos son impresionantes y extraordinarios. Cuando uno los mira de esa perspectiva, el libro de Génesis no es un libro de ciencia. O sea, el escritor de Génesis, yo sé que esto a veces son batallas bien fuertes en la iglesia, se dan también en la academia. Dios hizo en 24 horas, hizo en era, unos dicen era, otros 24. Al escritor de Génesis no le interesa.
Lo que le interesa verdaderamente al escritor de Génesis es que Dios lo hizo. Y se acabó. Él es y se va a dar cuenta ya mismo. Él es el creador de todas las cosas. Esa es su intención. ¿Se va a dar cuenta de él? Él no es un científico. Él no es un historiador. Él es alguien que proclama que el Dios de Israel es el creador de todo. Vamos a ver ya mismo, ¿no? La importancia de eso para nuestra vida. Así que yo creo que Génesis nos puede brindar un marco de referencia excelente para el ministerio. Excelente. Cómo nosotros proyectar nuestra vida ministerial a través de las enseñanzas de Génesis. Hoy yo espero que usted tenga la oportunidad de ver si mi visión de vida y de ministerio está correcta. Mi visión de vida y ministerio está conforme a la palabra y la escritura del Señor. Amén. Muy bien. Vamos a la primera parte. Leí esto va a ser tanto rápido hoy. Vamos a la primera parte. Lo primero que vamos a ver ahí es el mensaje versus los mensajeros. O versus los mensajes. El mensaje versus los mensajes. Génesis, el relato y los relatos míticos. Vamos a la primera. Déjenme explicárselo. Muy bien. Hay algo interesante en el libro de Génesis. Muy interesante. Muy interesante. Que cobra más riqueza. Cobra más riqueza si uno tiene la oportunidad de leer los relatos de la creación de las religiones que estaban en el tiempo de Israel. El Gilgamesh es la famosa obra Mesopotamia que describe la creación. El Gilgamesh. Hay otras, hay una de Egipto, y cada uno de ellos proclaman cómo se creó las cosas. Cómo crearon las cosas. La gente ha tratado de tirar puentes entre ambos. La realidad es que tienen tres aspectos en común. El relato bíblico y estos relatos. Primero, un Dios crea. Dos, crea las cosas. Y tres, crea seres humanos. Hasta ahí llega la similitud. De ahí en adelante hay diferencias impresionantes. Déjenme explicarles. El escritor de Génesis, Moisés, es un hombre culto que conoce todo lo relacionado a Egipto y a las culturas mesopotámicas. Este hombre conoce los relatos míticos que se hacían y se eran bien populares. Hablaban de dioses que crearon la tierra. Dioses. Muchos dioses creando las cosas. Esos dioses son cuentos, son fantasías. Esos dioses creaban de cosas ya existentes y de otras. Entonces, el propósito de crear al hombre era crearlo para que tomara, y hay una frase excelente que hay de un relato mesopotámico de la creación. Ellos dicen que los dioses menores, ellos dividían su panteón en dioses mayores y dioses menores. Los dioses menores llevaban la carga. Tenían que hacer túneles para los ríos, tenían que hacer diferentes cosas para las plantas. Y ellos se cansaron y hubo una revuelta de los dioses menores. Y fueron a los dioses mayores y le dijeron, ya nosotros no queremos hacer tanto trabajo. Y el dios principal de ellos les dijo, ok, yo voy a llamar a la diosa madre, paridora de todos los seres, para que crea el ser humano. Y sea él el que lleve la carga de ustedes y trabaje por nosotros. La perspectiva de saque de ese relato es ver al hombre como aquel que es esclavizado por los dioses. ¿Por qué ese relato para ellos es importante? Es sencillo, porque los faraones y los reyes se consideraban dioses. Así que esa era la manera de justificar el esclavizar a otra gente para unos pocos. Así que sus relatos lo que hacían era justificar la explotación y la esclavitud. Cuando tú miras Génesis, te das cuenta que es totalmente diferente. No son muchos dioses. ¿Quién es? Uno. Y tras que es uno, Él no crea de cosas existentes. Él crea ex nihilo, de la nada. En el principio solo existe Dios. Y Dios decide crear todas las cosas. 3. Él no crea al hombre para que el hombre lleve la carga de alguien. Él crea al hombre para que sea el amo y mayordomo de todo lo que Él ha creado. Le da dignidad al ser humano. Y eso es algo que todavía los antropólogos los tienen con la cabeza dando vueltas. Por el alto sentido de humanismo que hay en el escritor de Génesis. Y cómo batalla contra los demás relatos. Lo que se establece es que el pueblo de Israel que sale, Moisés escribe esto, ya Israel ha salido de Egipto. Ya ha salido de Egipto, ¿no?
Cuando estaban en el proceso del desierto, antes de entrar en la tierra, en el desierto, que Moisés empieza a registrar y le dice escribe, y él empieza a registrar todas las cosas. Lo interesante de este proceso entonces es que todo el pueblo viene con la mentalidad de estos relatos. Y lo que hace el relato de Génesis es combatirlos, educarlos con la verdadera verdad, que es la palabra del Señor. Entonces, Génesis realmente es una pelea entre la visión de Dios y la visión de las demás naciones sobre cómo son las cosas o cómo deben ser las cosas. Así que, en ese sentido, es una pelea que hay. ¿Cómo impacta eso? Sencillo. ¿Cómo yo trabajo eso en mi misión ministerial? Es básico. El uso de las escrituras como norma para la visión de la vida y el ministerio. Si se da cuenta, lo primero que Moisés va a hacer, y esto es bien interesante, Israel no tiene una cultura propia antes de salir de Egipto, y esto todo el mundo lo conoce. Literalmente los israelitas eran casi egipcios. Cuando entraron a Egipto eran una pequeña tribu sin cultura propia. Ellos asimilan la cultura egipcia prácticamente completa. No es hasta que Dios los lleva al desierto que con la ley y con la Torá, el Antiguo Testamento, les imparte una cultura divina a esta gente. Una cultura que proviene de Dios y para que ellos puedan funcionar con valores obviamente y elementos de su época y de su región. Pero lo interesante entonces es que Dios los está enseñando y les va a enseñar a ellos que la visión de vida que ellos tienen que tener no es una visión dominada por los mitos alrededor, es una visión dominada por la revelación de Dios. Ahora, llevemos eso al ministerio. Uno tiene que hacerse una pregunta básica. ¿Quién informa mi vida a la hora de yo decidir qué hacer en mi iglesia? ¿Quién me informa? ¿Quién me da idea? ¿Quién me dirige? ¿Y quién me dice lo que debo hacer? El mundo, las ideas del mundo, pensamiento del mundo o la palabra del Señor. Es fácil, pero la realidad es tener la capacidad y la valentía de corroborar si verdaderamente es la palabra del Señor. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes se han detenido para ver si lo que hacen en la iglesia está en la Escritura? Fácil decir la palabra del Señor, pero cuando se han detenido para buscar en la Escritura lo que yo voy a hacer en mi iglesia, y que la Escritura realmente sea el punto básico y yo no esté haciendo lo que me enseñaron, lo que he aprendido, lo que me han dicho, sino que yo esté haciendo lo que la Escritura dice que yo haga. Porque errores que se perpetúan por siglos, eso siempre ha existido. La gente lo sigue repitiendo simplemente como tradición. Pero realmente son bíblicos. Es un gran reto a nivel de ministerio. Yo puedo sentarme como muchos de ustedes van a decir: mira, Juan, yo tengo 25 años en el ministerio. A esta altura, ¿tú crees que yo voy a cambiar algo? ¿Por qué no? Si al fin de cuentas te das cuenta que te estás alineando a la Escritura y a la palabra. Puede ser que por 25 años no has visto los resultados que en 6 meses puedas ver, alineado a la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Puedo comentar? ¿Se puede comentar? Sí, sí. Bueno, a los 75 años Dios demostró que la vida de Abraham que se podía hacer la gran diferencia en un llamado de Dios. Correcto, correcto. Lo importante es que, aunque tenemos la palabra de Dios como el aspecto más importante en nuestra vida cristiana, no es menos cierto que debemos de conocer las líneas de pensamiento de la cultura de los pueblos. Definitivo. Porque hoy usted relata el aspecto de lo que era la influencia en los tiempos de Moisés y cómo Dios llevó al pueblo para que cambiaran toda aquella visión que los tenía ellos, que no tenían, le había cambiado el sentido realmente de lo que era la dignidad humana. Exacto. Y unas leyes que lo esclavizaban, y Dios entonces interviene para enseñarle que las leyes del mundo en que vivimos están entrelazadas con pensamientos y ideas y conceptos humanos que cambian todo lo que realmente Dios quiere para nosotros. Esa es la idea, y esa es la idea, y esa es la idea. ¿Y la idea de qué? Tal vez yo pienso que está en la Escritura, pero en última instancia estoy reaccionando como reacciona el mundo. Nosotros estamos tan llenos. Te compro un libro de administración eclesiástica, yo he dicho esto muchas veces. Te compro un libro de administración eclesiástica. Te va a comprar un libro de liderazgo cristiano, de liderato cristiano. Y usted va a ir a la librería y va a mirar a los autores. Dele la vuelta al libro, no se impresione por el título. Busque la escolaridad o la experiencia del autor. Se va a dar cuenta que el 95 al 98% de los que escriben de liderato son CEO o presidentes de corporaciones.
Y cuando van a escribir, lo que van a escribir es cómo se dirige una corporación norteamericana en un país capitalista occidental. Sí, eso es lo que van a escribir. Te van a decirte, no, líder es el que toma decisiones. Impregna con la visión al resto de la gente. Los mueve para que el resto de la gente sea los que lleven la visión y establezcan las cosas. O sea, el líder atrae, el líder motiva, el líder comisiona, el líder manda, el líder estructura visión, el líder hace esto, el líder hace lo otro, el líder dirige, qué hacer con aquella gente que se resiste, cómo trabajar con cambio, quita esto. Son puras visiones administrativas de esta sociedad que todos nosotros aceptamos como buenas. Ahora, yo me voy a la escritura y me doy cuenta que la iglesia primitiva trabajaba diferente. Dígame un líder principal. Todo el mundo va a decir, Pedro es el líder de la iglesia. Pero en el primer concilio no es la voz cantante. Es Santiago, que de paso ni tan siquiera es apóstol. Por lo menos no de los 12. Es hermano de Cristo. Y él es el que dirige la asamblea en Jerusalén, en el primer concilio. ¿Y quién es el ganador de todo ese? Es más, Pedro, su papel es reducido a testigo de la ponencia de Pablo. Después de Pablo presentar su punto, Pedro dice, mire, es verdad, yo estaba predicando en la casa de Cornelio y no había terminado de predicar, y aquí esa gente habló lengua y recibieron el Espíritu Santo y después fueron salvos. ¿Cómo lo vamos a impedir? Entonces Pablo dice, eso es lo que yo les estoy diciendo. Todos se reúnen y dicen, vamos a tomar entonces todos la decisión. Un libro de administración o de liderato diría, no, un líder es el que toma, influencia a los demás. Y el que dice, no, la decisión la toma el Espíritu influenciando a todo el mundo. Claro, después de un proceso de deliberación para ver si lo que van a tomar decisión está en la Escritura. Toda ponencia de ellos es conforme a la palabra. Entonces, nosotros tenemos dos tendencias bien seculares en nuestra mente y no nos damos cuenta. La primera, cuando yo voy a tomar las cosas en mi iglesia, yo quiero que sean democráticamente. Vamos a hacer que ellos voten. Todo lo democrático está chulo. Se toma en unas cuantas horas y ya está. Pero alguien se puso a pensar si lo que todo el mundo decidió es correcto. ¿Dónde está el análisis bíblico de así? ¿Quién influencia la mentalidad democrática secular que me dice que las buenas democracias se rigen con el voto popular? O la Escritura que me pide que todo se dirija a la luz de la Escritura. Créanme que en la asamblea en el concilio en Jerusalén, la mayoría era judaizante. Pablo representaba a la minoría. ¿Cómo Pablo logra esa asamblea salir el triunfante? No es Pablo, es la Escritura y el Espíritu Santo, utilizando la Escritura de manera correcta. Hace que todo el mundo se dé cuenta después de un análisis escritural. Nosotros no pasamos tiempo analizando las cosas de esa manera. Usted simplemente toma un curso de historia de la iglesia cristiana, lo pasa en el instituto y se va a dar cuenta que habían las decisiones más importantes de la iglesia, sus doctrinas más importantes, Cristo, Dios, Espíritu Santo, se tomaron en reuniones de casi 5, algunos 10 años, una década, reunidos los mejores maestros de la Escritura, teólogos, los académicos de la época, pastores, que iban a vivir allá, todos ellos eran obispos o pastores. O sea, los académicos eran pastores, obispos, en el ministerio, pero en las cabezas, porque su llamado era enseñar. Se reunían todos por 10 años, cada semana iban y viajaban y se reunían para pasar un tiempo, primero en oración, le llamaban eso lex orendi. Luego en estudio de la Escritura, lex credendi, vamos a estudiar, vamos a entrevistar, vamos a meternos en esto. Y después lex vivendi, cómo esto se lo transmitimos a la iglesia. Y ahí declaraban todas las doctrinas de la iglesia, pero eran reunidos estudiando la Escritura y orando juntos. Después de 5 o 10 años, hasta que se dieran cuenta que definitivamente todo el testimonio de la Escritura les decía que eso era correcto lo que ellos iban a hacer. Y si nosotros queremos salir del paso, un minuto, en una sociedad instantánea, rápido, vamos a tomar esto rápido, vamos a hacerlo rápido, que mañana, o sea, el problema es que haciéndolo rápido, error en el camino, próximo error, y seguimos repitiendo los mismos errores todo el tiempo, por no detenernos a ver qué me dice la Escritura y con reflexión seria y sincera, vamos a ver qué me dice la Escritura y tener la capacidad de criticar lo que yo pienso que está bien, porque este mundo me lo ha metido entre ceja y ceja, como dicen los viejos de antes. Ahí tiene el mensaje de Moisés combatiendo lo que todo el mundo entendería como correcto. Y viene y le escribe en Génesis y le dice, se equivocan, lo correcto no es así. Esta es la verdad. Sí. Discúlpame, explícame un momentito porque como que no entendí esta parte cuando dices
dice que el pueblo no había, Israel no tenía cultura como tal, o sea, había perdido cuando estuvo en egipcio. Para un antropólogo, una nación tener cultura necesita un tiempo y un espacio de historia común, donde se desarrolla un pueblo con un lenguaje, con un sistema de creencias, con todo un elemento. Cuando tú miras la escritura, te das cuenta que realmente ellos son una tribu. Sí, pero o sea, a lo que quiero llegar es que cuando Dios comisionó a Moisés, dice, porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Sí. O sea, que todavía había algo, tú sabes, de este pueblo de parte de Dios, porque ellos clamaron a Dios. Me entendió mal. Yo no estoy diciendo que no sean pueblo de Dios. Estoy diciendo que no tienen una cultura nacional étnica particular. Por cultura nacional étnica me refiero a aquellas cosas especiales de una nación. Su lenguaje, una constitución legal, un gobierno político, un idioma particular y personal, peculiar entre ellos, unas culturas de fiestas, de tradiciones particulares. Ellos no tienen eso. Ellos son el pueblo de Dios, pero ellos no poseen eso. Ellos no lo poseen. Ellos lo van a poseer, y esa es la exquisitez de usted lee Levítico, Deuteronomio. Ahí usted se va a dar cuenta que es la constitución del pueblo de Israel, es el sistema de gobierno del pueblo de Israel, son las fiestas del pueblo de Israel y todo relacionado a Dios. Esa es la cultura de Israel. Y es dada en el desierto. A eso es lo que me refiero, es dada en el desierto. Ellos sí son pueblo de Dios, pero son una tribu que acaba de entrar a Egipto. Que ese es el gran problema. Ellos asimilan todo, por eso es que les cuesta tanto trabajo en el desierto, que constantemente ellos están diciendo, vamos a volver a Egipto. Porque su mentalidad es de esclavo de Egipto. Y Dios tiene que cambiarla para que cobren conciencia de libertad y tengan una identidad nacional propia dada por Dios. Donde inclusive en esas naciones el rey era un humano que se hacía pasar por Dios. En la nación de Israel, si usted se da cuenta, la estructura de gobierno es para que Dios sea el rey. Esa es la pelea posterior con Samuel, ¿no? Y con Saúl. Este pueblo me está desechando a mí, no a ti. Samuel es a mí. Ese es el sentido. Por eso constantemente Dios les está recordando que no pueden, por ninguna circunstancia, en nada, ni contraer matrimonio con los de afuera, ni adorar los dioses que adoran los demás, porque era un pueblo acostumbrado a no ser ellos mismos, sino a dejarse dirigir por todo lo que los demás hacían. Exacto. Su estructura era, pues como viví en Egipto, hago lo que Egipto hace. No, usted lo ve tanto que ¿qué es lo que ocurre en el monte Sinaí? Mientras Moisés está arriba, ellos preparan un ídolo egipcio para adorarlo. Eso es para que usted vea el nivel cultural metido entre ellos. Y así a veces somos, esperando por la impaciencia de esperar que Dios nos muestre en la escritura lo que quiere. Creamos nuestros propios ídolos para poder mantener al pueblo y pensamos que eso es lo correcto. Tienen que ser Dios para y decir, destruye eso, porque mi palabra dicta otra cosa de cómo actuar ministerialmente. Por eso es que ahí Dios los hace pueblo. Exacto. Por eso Dios los llama mi pueblo, porque Dios los está estructurando como un pueblo. Es tanto así que hasta el momento ellos no conocen el nombre de Dios. ¿Cuándo ellos conocen el nombre de Dios? Es exactamente, y usted lo va a ver ya mismo. Por eso, perdóname, por eso es que Moisés le dice, ¿y quién yo le puedo decir a ellos quién me envió? Porque ellos no sabían quién era Dios. Digo, Dios, ¿cuál de todos los que estén aquí que hemos construido? La petición de Moisés es consciente. Claro, la respuesta de Dios es excelente. Exacto. Dile que yo soy el que soy. Yo soy el único. Ya está. Dile, yo soy te enviado. O sea, cuando ellos te pregunten, ¿cuál de ellos? Ninguno de esos. El verdadero. Entonces le dice, ok, eso está chulo para mí, nítido, aquí está bueno, casi estoy danzando y hablando lengua, pero gente me va a pedir un nombre. Pero dile que Jehová, que en última instancia significa lo mismo. Y es que yo soy. Aún desde el origen, cuando Dios llevó a Moisés y se enfrentó con el asunto de las plagas, no fue otra cosa que un ataque directo entre dioses, correcto, deidades, y Dios demostrándole que aquellos que ellos tenían como dioses eran falsos. Muy bien. No eran nada. Perfecto. Que se estaban enfrentando con el que realmente era el poder. Y eso es lo que yo quiero que usted se dé cuenta, que la escritura no solamente es meramente historia, sino que aquí hay una intencionalidad de combatividad. Hay que combatir con los demás relatos. Y para mí eso es importante, porque si se ve en la escritura, es el llamado del ministerio en la iglesia. Porque los hermanos que van a llegar son como Israel. Ellos llegan con sus mentalidades de Egipto.
y piensan que las cosas se hacen de esa misma forma. Ahora, tengo que tomar entonces los valores del reino de los cielos a través de la escritura y empezar a darle esa identidad propia, pero eso se hace a través de la palabra de Dios, a través de la palabra. Por eso es que es tan importante el ministerio de la palabra en el ministerio pastoral. Usted puede tener fallas en algunas otras cosas y usted siempre puede conseguir gente que le ayude en eso, a fortalecerlo. Pero en la palabra, usted es el responsable principal en su iglesia. En la palabra es usted que le toca poder llevar la dirección de Dios a través de la escritura. Así que mire el uso de la escritura y de la revelación de Dios para combatir los demás relatos. Por eso es que usted también me ha escuchado, si he estado aquí en los otros talleres, si hay una nota aclaratoria constantemente, es mi exhortación al buen uso de la escritura por parte de nosotros y el peligro inmenso del mal uso. Entonces, tal vez piensa que yo soy un poco pesado en eso, porque tomo ejemplos de predicaciones, tomo ejemplos de expresiones de la gente y le digo eso es incorrecto, y usted puede salir de aquí diciendo mira, por Dios, entonces, la iglesia sintió el poder del Espíritu Santo y yo constantemente diciéndole eso puede ser emoción, el Espíritu no se mueve en un error escritural porque Él es el que inspiró la escritura, si no habría una contradicción. Usted es responsable constantemente que lo que se predique en su iglesia sea realmente la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en última instancia mi pregunta es, en los pasajes de Génesis 1, 2 y 3, ¿quién es el primer mal predicador que aparece? Satanás. El primero en interpretar mal la palabra es Satanás. Es más, usted sigue la escritura y pareciera que su ministerio preferido es interpretar mal la escritura. Así que la gente le hace un buen servicio al diablo cada vez que predica algo que no es bíblico. Y toma la escritura y la utiliza de manera incorrecta. Porque la escritura revela que ese es el ministerio de Satanás. Y no solamente interpretarla mal, aparentar que está bien interpretada. Exacto. Porque cuando lo vemos, él lo que le está dando es una interpretación que aparenta ser la correcta. Es cuando él viene y se acerca y le dice que Dios les ha dicho esto, lo que pasa es que Él no les quise decir esto y otro. Entonces, cuando yo automáticamente hago esto, yo reduzco este asunto. Si usted se da cuenta, Génesis 1 y 2 es, la línea de mando es Dios, el hombre, los animales. Dios manda al hombre, el hombre sojuzga y lidera toda la creación. Lo que hace Satanás es invertir el orden. Animal, hombre, Dios. Serpiente habla, hombre escucha, Dios es responsabilizado por el acto. Una vez cae, ¿qué es lo que le dice la mujer? El hombre que me diste, es tuya la culpa porque me lo diste tú. ¿Y qué dice el hombre? La serpiente que creaste, es tuya la culpa, Dios. En última instancia, el hombre recae la culpa sobre Dios, no sobre sí mismo. Invirtiendo el orden. Eso es un espanto y un horror. El problema es, de nuevo, yo quiero que esto golpee su vida. El peor intérprete de la escritura es Satanás. Pero lo hace, como dice Eileen, con la convicción de que está correcto. Entonces nosotros buscamos al diablo en la música de rock, nosotros buscamos al diablo en el punto de droga, nosotros buscamos al diablo en el punto de prostitución, y eso puede ser explicado como pecado. Y no nos damos cuenta que la posición preferida del diablo son los púlpitos y las predicaciones mal hechas. Bíblicamente ha sido así. Por eso es que la palabra de Dios dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, porque la podemos usar mal. Exacto. Por eso constantemente el mismo Pablo constantemente les exhorta a que en posiciones de liderazgo no se pongan a neófitos. No se ponga gente que no conoce la escritura. Él puede tener un corazón inmenso, puede ser un gran varón de Dios, puede tener una unción poderosa, pero él no sabe trazar bien la escritura. Él puede ser un excelente siervo de Dios en cualquier otra parte de la iglesia que no sea predicando y enseñando y por ende pastoreando. Está ni de evangelista tampoco. Aunque tenga una unción que cuando coge el micrófono la gente caiga, no debería tal vez tampoco coger el micrófono. Porque es que la educación es seria. Y muchas veces se lo digo, uno batalla con la idea de que usted le está enseñando a la iglesia algo por años y viene este predicador porque tiene cierta unción, dijo un disparate y la gente va a creer más el disparate que lo que usted está diciendo.
Por eso la responsabilidad que usted debe ser constantemente celar el púlpito de la iglesia, celar el lugar de predicación, celarlo con pasión y devoción. Porque eso es importante. O sea, a mí me llama la atención que dice la Biblia que cuando Pablo estaba en Corinto, se encontró allí con un hombre que era un excelente predicador, y ese fue Apolo. Es correcto. Sin embargo, él tuvo la capacidad de poder llamarlo aparte y sí, y decirle: tú predicas bien, Dios está contigo, pero estás errado. Dios, vamos a dar dos maestros. Y lo puso. Nosotros siempre vamos a seguir escuchando personas, gente buena de Dios, con unción de Dios, que va a llegar a nuestras congregaciones y van a predicar cosas que sabemos que la han dicho con toda la mejor intención posible, pero están errados. El pastor tiene que tener la capacidad de visualizar eso, y si en la iglesia esa línea de pensamiento llegó a hacer mella en la mentalidad de los hermanos, poderlo corregir. Correcto. ¿Por qué? Porque eso es un elemento que se da, pero también hay que tener otro elemento bien importante. O sea, porque ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguir escuchando gente y seguir levantando la mano, y vamos a estar haciendo la crítica de que escuchamos esto, que escuchamos aquello. Eso lo vamos a escuchar. Tenemos que tener la capacidad de que el pueblo de Dios se prepare. Correcto. Ya, Correcto. ¿cuántas veces se quiere a la gente en la iglesia, hermano? Saque tiempo este año. Usted ha leído la Biblia. Vamos a comenzar a leer la Biblia. Vamos a comenzar, porque la Biblia, el apóstol San Pablo dice, porque el discernimiento es para aquellos que por el buen uso tienen los sentidos bien ejercitados, reconociendo lo que es lo bueno y lo que es lo malo. No hay pensamos que el discernimiento es que Dios venga y me muestre que Dios no. Dios a través de su palabra me ha dado la capacidad de yo discernir si lo que de lo que él se está predicando está en la Biblia o no está en la Biblia. Definitivo. Y por eso es que la Biblia dice que cuando alguien viene a profetizar en la iglesia, muchas veces la gente lo que hace es que pega a gritar. Mire, no es el momento de gritar, es el momento de que usted se calle la boca y que usted escuche si lo que se está diciendo te acomoda a la Biblia o no. ¿Por qué? Porque se está... ¿Y para qué eso se hace? Para que usted juzgue. Porque puede ser que ese hermano que está ahí predicando no es un espíritu de error, es un hermano bueno. Sí, exacto. Eso es importante. Para tener buena intención. Posiblemente por su ignorancia, por su emocionalismo, exacto, llevó un mensaje definitivo que posiblemente no es. Si usted como un pastor tiene que tener la capacidad de decirle: mira, esto no está en el orden bíblico. Exacto. Y lo llamamos. Definitivo. Y ese hermanito sigue hacia adelante y no se contrista. Y tú ganas, y el reino de Dios gana, y todo el mundo gana. Es tener la valentía y la comprensión de hacerlo claro, que para hacer esto, yo como pastor tengo que tener mis oídos bíblicos bien refinados. Porque en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Esa es la realidad. El tuerto es el rey. O sea, yo tengo que tener los oídos bien afinados bíblicamente. Pastor, si hay algo que usted debe hacer en su vida es asegurarse que usted es un buen maestro de la Escritura. Y de nuevo, para mí esto no es algo que simplemente es un capricho de Juan José. Esto es algo que yo lo veo en la Escritura. El apóstol Pablo dice claramente en Efesios, los últimos dos ministerios que ancla con una conjunción para unirlos es pastores y maestros. Hay una gran cantidad que dice que ese ministerio va juntos y no están incorrectos. En Timoteo, cuando Pablo va a decir a Timoteo que nombre pastores, obispos en la iglesia, dice que sean aptos para enseñar. A diferencia del diácono, que tiene las mismas exigencias menos esa. Porque él no iba a tocar el micrófono, él iba a servir a la mesa. Pero el que iba a coger el micrófono tenía que ser apto para enseñar. Uno de los grandes problemas es que yo pienso que apto para enseñar, yo voy a pasar el tiempo simplemente leyendo la Escritura. Y uno de los grandes problemas que nos mata a nosotros en la actualidad, especialmente en el ministerio, es que detrás de eso hay arrogancia. Porque la idea de que yo no soporto que nadie venga y me enseñe. Hay gente que definitivamente no va al instituto por arrogancia, porque no quiere sentarse a aprender y que le enseñen y le digan: tú estás incorrecto. Ellos quieren sentarse y salir los 3 años pensando lo mismo. Si usted se siente en un instituto y sale después de esos 3 años pensando lo mismo, venga donde mí que le voy a devolver toda la matrícula que usted gastó. Perdió el tiempo. Perdió el tiempo. Algo ahí Dios tiene que formar en mi vida. Algo Dios tiene que formar. Entonces, yo simplemente quiero que usted vea la responsabilidad. Usted lo puede hacer, pasó ya al instituto, pero usted lo puede hacer, unirse con compañeros en el ministerio. Yo creo que diciéndole esto a usted constantemente, llevo como 3 años diciéndolo cada vez que tengo la oportunidad de estar aquí. La vida ministerial no se vive sola ni independiente. Yo necesito de otros compañeros en el ministerio que me ayuden. Siéntese con ellos, estudiar la palabra, llámelos cuando tenga alguna duda.
Esa es la manera correcta y demuestra madurez y responsabilidad en mí para ser un buen exponente de la Escritura y de la palabra del Señor. Amén. Porque miren lo importante que es. Las malas interpretaciones bíblicas destruyen. Y yo estoy consciente con lo que el siervo dijo y estoy totalmente de acuerdo. Pueden ser, usted va a tener gente malintencionada como vas a tener gente bien intencionada. Que simplemente están repitiendo lo que oyeron y lo repiten para adelante. Pero es incorrecto. Yo no puedo levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya. Yo tengo que llamar al hermanito y decirle, mira, excelente, yo sé que tú tienes mucho de Dios, pero tengo que cuadrar esto contigo. Tengo que hacerlo. Sí, como decía el compañero, basado en eso, nosotros tenemos como pastores la responsabilidad de educar a nuestros predicadores en la iglesia. ¿Sabe? Ellos van a emular, ellos van a imitar lo que el pastor hace y predica, la forma, actitudes, etcétera. Por ejemplo, cuando uno llega a una iglesia y se encuentra de que los predicadores que predican en la calle lo que hace es tirarle y constantemente acabar con la comunidad, sí. ¿Sabes? Es un trabajo grande que uno tiene como pastor, ¿verdad? Porque uno consciente de cuál es el mensaje que se tiene que predicar en la calle, pues es un trabajo difícil, pero no es imposible, hermanos. ¿Por qué? Porque es importante de que nosotros moldeemos esos predicadores para que se predique la palabra de Dios. Y como decía el pastor, ha llegado un momento en que uno con una buena intención invita a una persona que lo escuchó predicar y en ese momento muy bien, todo por la palabra, pero cuando llega a la iglesia, olvídate que es un desastre. Pues entonces tiene uno la responsabilidad de no invitarlo nuevamente y resolver, esa es la primera, y resolver el problema que dejaste, educando a la iglesia. Por ejemplo, no hace mucho ocurrió algo de una palabra de una persona que yo conozco, que aunque no es de la otra organización, pero lo conozco muy bien, y dijo algo, el mensaje estaba de lo más bien, Dios se glorificó, pero dijo algo al final que lo dañó. Entonces, yo le dije, hermano, la persona es amigo mío, yo lo conozco, es muy buen hermano, pero esto que dijo no está conforme al orden bíblico ni en lo que nuestra organización cree. Por lo tanto, ya que usted lo sabe, yo se lo vuelvo a repetir nuevamente, por si acaso usted no lo entendió. Y pues, tenemos esa responsabilidad, amados hermanos, sí, de que tenemos que educar a la iglesia y las personas que predican. Si no te quieres sujetar, si no has aprendido, pues va a llegar el momento que no te va a dar la participación para predicarte. Mira, yo veo mis sermones, yo desde que empecé a predicar los escribo. Y hay dos de ellos que yo me tiro de rodillas cuando es que los veo y le digo, Señor, perdóname. Y gracias por tu gracia divina. Pero ¿cómo yo puedo decir hoy, perdóname, porque yo metí la pata ahí diciendo cosas que no son? Poco a poco yo tuve gente que cuando me escucharon decir eso, me dijeron, ven acá, papá, Dios te usa, tienes talento, pero metiste la patita ahí. Y al principio es un balde de agua fría, que aprendí, te lo voy a decir yo que salí de allí, qué chévere, digo, me iba casi llorando por el carro diciendo, pero ¿qué es esto? Y después tenías que sentarte en la escritura y reconocerle que papá, tú estás mal y tienes que cambiar, se acabó. Tienes que meter mano al asunto, quieres seguir predicando. En última instancia el mensaje de Dios no eres tú. Acepta, te equivocaste, sigues para adelante. Usted no sabe las veces que a mí me pasó. Pero gracias a Dios gente llegó a mi vida y dijo, papá, estás bien, estás chévere, negro, pero tienes que cambiar eso. Juan José, la escritura dice que nosotros tenemos que escudriñar todo, tener lo bueno, desechar lo malo. Pero la realidad es que no todo el mundo en la congregación tiene la capacidad de saber cuál es lo malo para poderlo desechar. Hay gente que absorbe lo malo, sí, hay gente que lo hace suyo. Y ahí es que entra mi responsabilidad como pastor, de lo que estamos hablando, de educar, de velar qué se dice. Entonces, hay veces que lo que uno diga, alguien lo pueda tomar como que uno piensa que uno tiene, se le subieron los humos y uno cree que sabe más que el otro. Pero la realidad es que si yo no velo por ese hermano que tiene tal vez menos, ¿verdad? En su capacidad para desechar lo que es malo, si yo no velo por él,
yo le voy a tener que dar cuentas a Dios Exacto, como pastor. exacto. Yo le voy a tener que dar cuenta a Dios por aquel que, por una mala introducción. Yo tuve un maestro de escuela bíblica que yo le he dicho a mi niñez, porque me fui criada en el Evangelio, en mi adolescencia, que me enseñaron cosas que ahora de adulta yo digo, wow, pero qué error a mí me enseñaron. Y que lo aprendí, lo creí, lo viví, lo prediqué. Hasta que estudié, cuando estudié yo dije, ya, rayo, pero qué disparate por años se escuchó en mi iglesia, en una escuela bíblica. Mira, te voy a dar un ejemplo. Recientemente en una clase de teología sistemática, estábamos trabajando sobre el asunto de Dios, su perfecta voluntad. ¿Fue una clase? No. Creo que fue una conferencia. Estoy en una conferencia, estoy hablando sobre la voluntad de Dios y sale y me pregunta, ¿y qué tal sobre la voluntad permisible de Dios? Y yo le digo, es un disparate que se crea. No, pero ¿y la voluntad permisible? ¿Usted sabe cuando joven cuántas veces yo escuché estudios sobre la voluntad permisible de Dios? Es una justificación para el Para pecado. desobediencia y para el pecado, correcto, porque Dios es obediencia o desobediencia. ¿De dónde entra la voluntad permisible de Dios? O estás o no Si era estás. una voluntad permisible, entonces Dios sería culpable de lo negativo porque No, Él lo está es permitiendo. que afecta el texto que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ahí está. Es un ejemplo popular al azar para que usted se dé cuenta de cuánto esto penetra. ¿Cuántos matrimonios se formaron simplemente con el argumento que era voluntad permisible de Dios? ¿Y cuántos desastres posteriormente pastores tuvieron que trabajar? Por un error sencillo, simple, pero desastroso posteriormente. Para que usted vea el impacto de la educación bíblica. Amén. Así que yo creo que este punto puede sacar más, pero este simplemente es el primero. Lo que vamos a ver en Génesis, que es bueno. Así que ven y me gusta porque tal vez ya usted agarró el carácter combativo de Génesis. Ya se da cuenta que Génesis no es una historia para nenes chiquitos. Esto es una pelea contra filosofías que están alrededor, que el escritor lo hace a ciencia y a sabiendas para marcar esto. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a recobrar eso ya mismo. Muy bien. La segunda, el Dios de Génesis. Y esto prácticamente usted lo va a ver. Esto es cómo rescatar entonces una visión correcta de Dios en nuestro ministerio para nuestra iglesia, que sea saludable. Las primeras cosas que vamos a ver es que Génesis 1, todo el tiempo, la palabra que utiliza para Dios es Elohim. Elohim. En todo Génesis 1, la palabra que se utiliza es Elohim. ¿Qué es Elohim? Elohim es el Dios trascendente, el poderoso, el creador que todo lo domina y lo gobierna. Nos enseña y recuerda que suya es el dominio y todo le pertenece a Él. Elohim era el nombre que se va a utilizar en la Escritura cada vez que se refiere al Dios creador. ¿Usted quiere ver esto? Excelente. Uno de los pasajes bíblicos más extraordinarios, si usted lo estudia en hebreo, es el Salmo 19. Salmo 19 empieza: los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo el proceso de creación del Salmo 19, que empieza: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay palabra en ellos ni es oída su voz, pero por todo el mundo salió su voz. Y después se entra el sol y dice: y el sol como un gigante que sale de su tálamo, corre por el camino, se alegra. Y después de terminar el verso 1 al verso 6, cuando entra en el 7 que dice: la ley de Jehová es perfecta, ya no dice lo mismo, ahora le pone el nombre, le pone Yahvé, Jehová, y le pone Jehová al asunto. ¿Por qué el escritor hace eso? Y lo hace el de Génesis también. Todo el capítulo 1 es Elohim. En el capítulo 2, usted tal vez lo leyó y lo vio, en el verso 4 dice: Jehová Dios, Elohim Yahvé o Elohim Jehová. Y hace una distinción del carácter excelente. Le voy a explicar por qué. Él tiene una pelea con nosotros. Una pelea con nosotros, las otras mentalidades. En última instancia sigue siendo el mismo, pero Elohim refleja el carácter trascendente de Dios. Porque si hay algo en los demás relatos míticos de la creación, es que de cierta manera tú puedes manipular a los dioses por medio de las ofrendas y de los sacrificios. Tú quieres algo de los dioses, tú les das ofrendas y les das sacrificio. Mientras más ofrenda y más sacrificio le das, más contento tienes al Dios a tu favor. Pero lo que va a reflejar el escritor de Génesis es otra cosa. Es que ese Elohim, ten cuidado, porque Él es dueño de todo. Él no necesita de ti nada.
Él controla todo y domina todo en última instancia. Él es el poderoso, el que todo lo gobierna y el que todo lo crea. Porque yo pongo esto sencillo, porque yo creo que una de las malas enseñanzas que hay en nuestro tiempo es exactamente esa visión pagana de Dios. Mientras más grande es mi ofrenda, mientras más fuerte es lo que yo hago, más Dios me va a bendecir. Eso le enseñamos, o le llamamos la siembra y la cosecha, que es una enseñanza atroz. Porque le decimos a la gente que tú cosechas lo que tú siembras. Si realmente yo cosechara lo que yo siembro, yo cosecharía desdicha en la vida, porque todos aquí somos pecadores. Y lo que hacemos bien es sembrar el pecado. No se me haga el santo. Lo que hacemos bien es sembrar el pecado. Sembramos más pecados que buenas obras. Lamentablemente. Y a menos que usted tenga una espiritualidad más alta que la del apóstol Pablo, que el Romanos 2 dice constantemente que él queriendo hacer lo bueno no lo hace. Tiene una batalla dentro de eso. Amén. Entonces, hay una gran realidad, y es que Dios no se impresiona. Realmente el fin de dar, de entregar, de darle a Dios en mi ofrenda, no es que Él me dé, es que ya Él me da. Es una celebración de lo bueno y maravilloso que ha sido Dios con nosotros. Es David diciéndole, de todo lo que es tuyo, Él ama. Porque al fin instancia lo que yo hago simplemente es darte lo que ya a ti te pertenece. Tú eres el dueño de todas las cosas. Y tú no eres nada. Es el Dios que utiliza a los profetas para decirle al pueblo. ¿Usted se cree que a mí me impresionan ustedes por sus machos cabríos, la cantidad de carneros y los galones de aceite que están virtiendo aquí, los galones de vino que están derramando aquí? ¿Acaso yo no soy el Dios de la uva? ¿Acaso yo no soy el Dios de los animales? ¿Acaso todo eso no me pertenece a mí ya? ¿Ustedes saben que ustedes me impresionan con eso? Ustedes no me impresionan a mí con eso. Si ustedes me quisieran impresionar, impresionarme con servirme de corazón, con una entrega real y siendo obedientes a mí. Sí, es una visión excelente, excelente. El Dios que es trascendente, que es poderoso, que es glorioso, que domina y gobierna todas las cosas. El Dios que yo tengo que temerle. No es el Dios que yo puedo manipular con mi oración. No es el Dios que simplemente yo oro y lo doblego y hago que Él haga lo que a mí me dé la gana. Él es el Dios que todo lo gobierna, incluyendo mi vida y mi historia. Él la domina y la gobierna. Es el Dios todopoderoso, el cual debemos temerle al acercarnos a su presencia. Debemos temerle, acercarnos a Él. Yo creo que esa es una de las claves excelentes sobre el carácter de Dios que hemos perdido en la iglesia. La capacidad del temor a Jehová. Déjenme terminar la idea. Aparte del temor a Jehová, tuve dos experiencias con esto. La primera, para yo comprender un poco el temor a Jehová. La primera es una experiencia de vida. La segunda, una experiencia con la Escritura. Lo he comentado en otras ocasiones. La primera es una experiencia de vida. Yo voy a la iglesia desde que nací. Mi mamá, esta iglesia pentecostal, en Tortugo. Mi mamá le encanta los devocionales, le encanta cantar, toca bien pandereta. Yo recuerdo, aquello es old school, era vieja guardia antes. Usted sabe, si usted se crió en ese tiempo en la iglesia, me va a entender. Damas aquí, varones acá. ¿Vale? Nosotros éramos tres varones, somos tres varones. Y somos buenos. Buenos y terribles. Éramos tres varones, la diferencia de edad, el menor, yo soy 3 años mayor que el menor, 1 año mayor que el del medio, así que estábamos casi todos ahí. Somos varones, somos fuertes, estábamos en la iglesia, yo recuerdo llegar, y eso tú querías hablar con el primito, con el amigo, con fulano, y te virabas, y mami, como hoy en día, yo no arrancaba y me daba un cantazo, gritaba o me dejaba hacer lo que me da la gana. A mí simplemente tocaba mi camisa y me miraba. Y seguía. De esa mirada de mami hacía que yo me parara. Estaba así. Me paraba y empezaba a gracias, Dios. Recuerdo que se abría la Biblia para leerla. Se ponían de pie. Estaba sentado en la Lalandia por allá. Mi hermanito estaba por allá. Para leer la Biblia y mami simplemente miraba. ¡Pum! Yo me paraba y ponía mi dedito en cualquier parte aunque no supiera leer. Ahí después me lo organizaba y seguía. Derecho. Y atrévete a hablar cuando estás leyendo la Biblia. Usted te ve eso. Y éramos 3 y obviamente le decía lo de damas aquí, caballeros acá, porque mami se sentaba sola con los 3. Y nos dominaba a los 3 simplemente con la mirada. No tenía que hablar. Le voy a explicar por qué. El secreto de mami es que a mi le encanta la pandereta y el pentecostal.
Así que mami, la mirada de mami lo que te decía es, o tú te aquietas, o cuando lleguemos a la casa vamos a tener un devocional personal tú y yo. Y me voy a encargar de dejar la pandereta en la iglesia. Voy a necesitar una y tú vas a hacer mi pandereta. ¿Se recuerda esa expresión de como pandereta, aleluya? Los que crecimos en iglesias pentecostales lo entendemos. Nosotros lo entendemos. Los que crecimos con madres pentecostales sabemos lo que es como pandereta, aleluya. Nosotros sabemos lo que es sentir el amor que siente la pandereta cuando le sacan música. Entonces, eso crea temor. La otra fue una experiencia bíblica con un pasaje de Corintios cuando Pablo dice que ustedes ignoran que son templos del Dios viviente, que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si no hay algo que a ti te deba producir más temor, es ese. La idea de que el Dios Santo no está arriba, no está al lado, está adentro, viendo tus pensamientos, observando tus intenciones y sabiendo lo que nadie más sabe sobre él. Él ya lo conoce. Y que todo el tiempo que pecamos o somos desobedientes, lo hacemos en la misma presencia del Dios Santo, aquel que está dentro. Eso debe hacer tirar de rodillas todos los días, pedirle perdón y darle gracias por su misericordia. Y que darle opción a nosotros. Amén. Yo medito la palabra del apóstol San Pablo cuando dijo que Dios lo llamó él como un abortivo. Sin embargo dijo, antes he trabajado más que coger. Y no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia. Y yo digo la mentalidad del apóstol San Pablo cuando le dice a la iglesia, acuérdense que el que escasamente siembra, escasamente cosecha. Sí. Y Pablo llamó al trabajo de la obra de Dios, que yo debo de hacia todo aquello que yo pueda avanzar en la obra del Señor. Porque siempre vamos a tener la lucha. Pero yo debo de discernir. De hecho, llama a los corintios también a discernir que la obra que están haciendo, cómo la están edificando. Si el fundamento que están utilizando es sólido. Sí. Evaluando realmente en qué manera estamos sembrando. ¿En qué manera? Porque podemos caer en la disyuntiva de no sembrar. Y por otra parte la iglesia que el que siembra es el que mira las nubes. No cosecha ni siembra. Sí. Y que si no siembra no cosecha. Ahora, ¿cómo? ¿En qué perspectiva? Y la intencionalidad es que el producto de mi cosecha no es el efecto de mi siembra. Exacto. Porque la realidad, es lo que yo refiero, es el hecho de que, número uno, en muy pocas ocasiones eso se utiliza en el sentido de ofrendar. Y número dos, es constantemente el grito de la Escritura de decir que el que tiene potestad de ese misterio de dar vida y producir fruto, en última instancia, realmente es Dios. Y lo hace por gracia, no por la calidad de lo que yo vaya a dar. Definitivo, pero yo debo de dar lo mejor que puedo. No, definitivo, sí. Por eso estoy viendo que todo hay que verlo desde la perspectiva correcta. Porque puede ser que caiga la persona que diga, pues, como el último, y cruzarse de brazos. Esa no debe de ser la perspectiva, ni debe de ser el fin. Dios busca de nosotros que sembremos. Y que en la medida que sembremos, la motivación debe ser que todo sea para la gloria y la honra de Dios. Porque cuando aquellos profetas, Dios los llama a cuenta, había gente que habían perdido la perspectiva de quién era Dios. Y los llama. Ustedes se han salido de lo que es lo correcto, que ama pueblo Dios de ti. Sí, claro. Que el hecho, no. Yo quise darle otra palabra que no sea esa, que puede ser más bíblica, ¿no? Si nos referimos a ofrendar, que sea esa. Porque el mismo Pablo en Corintios lo pide, ¿no? Él mueve una ofrenda y él solicita que ellos den con generosidad, ¿no? Que entrega lo mejor en ofrendar hacia Dios. Porque la ofrenda, el término ofrenda, tiene el carácter de algo que yo entrego en devoción, algo que ya Dios hizo. Y mi respuesta de Dios ha sido tan bueno que yo simplemente le voy a dar. Ahora, el término siembra y cosecha, que usualmente se explota para utilizar esto, parte de la premisa de que lo que yo voy a recibir tiene que ver por lo que yo voy a dar. Entonces, yo creo que ahí está la distorsión. Pero si nosotros como pueblo de Dios
que estamos en un mundo contemporáneo que cambia y que las sectas modernas miden el avance del evangelio en base al materialismo. Exacto. Nosotros lo podemos señalar desde esa perspectiva. Pero y ahí está el problema. Correcto de siembra y cosecha es completamente bíblico. Ahora, hay que ver, y por eso es que es lo que estamos tocando desde el principio. ¿Cuál es ahorita tocamos que Moisés llamó, y Dios llamó al pueblo allá en el Éxodo, y lo llevó porque Dios quería formar un pueblo lejos de las influencias de un mundo pagano que lo esclavizaban. Y nosotros tenemos que llamarle la conciencia al pueblo, cómo las tendencias modernistas de las corrientes actuales esclavizan al pueblo a sentarnos, a no hacer nada en la obra del Señor, porque la gente desde el punto de vista moderno de las sectas han cambiado eso, pero nosotros tenemos que corregir eso. Sí. Y volver al patrón bíblico. Miren Génesis 2. Él le pone el nombre, le pasa llave, porque si realmente mi intención es que usted le dé a la iglesia y en su vida ministerial una perspectiva del Dios trascendente, con última instancia, Él es el que gobierna todo. ¿Cómo yo quería que usted viera esto a nivel de su vida y de su experiencia ministerial? Sencillo. La idea de que en última instancia yo no soy el que dirige la obra que está en mis manos. El que la dirige realmente es Dios, le pertenece a Él, es de Él. Dios es quien la gobierna, Dios es el que la domina. ¿Cómo yo logro tener efectividad y ser correcto en lo que Dios me ha dado? Primero reconociendo que en última instancia el jefe de la obra es Dios. Es Dios. Eso me quita a mí un peso acá arriba encima, pero al mismo tiempo me pone otro, y es el peso relacional. Pues en el capítulo 2, a pesar de que empieza nuevamente el relato de la creación, lo que hace la escritura es fantástico. Porque lo que hace Moisés es que, aunque vuelve a repetir y parecer una repetición nuevamente de la creación, ahora viene a hablar y a identificarlo con Jehová. ¿Y quién es Jehová? ¿Cuándo se le da el nombre a Jehová? De nuevo lo vimos ahorita. Es cuando Dios se lo da a Moisés por primera vez para que se lo lleve al pueblo. Solo su pueblo conoce la identidad del nombre de Dios. Y en una cultura oriental, conocer el nombre de alguien era literalmente conocerlo a Él y tener una relación con Él. Entonces, cuando Dios le da el nombre, establece una relación con su pueblo. Y es la idea de cómo yo trabajo las cargas de mi vida ministerial. Primero, reconociendo que en última instancia el dueño de todo esto es Dios. Que realmente en cierto aspecto es Él el que sostiene y levanta y mantiene a la iglesia que yo estoy dirigiendo, que yo estoy ministrando. Y segundo, es el reconocimiento de que aunque Él lo sostiene y Él la dirige, mi responsabilidad como líder que Él ha puesto es tener una correcta relación con Dios. Porque yo lo conozco, sé su nombre. Él me ha brindado la oportunidad de relacionarme con Él. Amén. Para que Él me prepare, me discipule, me guíe, me eduque para trabajarlo. Siempre se usa llave para el Dios del pacto y de la ley y el Dios relacional. Es tener una relación con Dios. Dice la palabra en Marcos 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sí. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Sí. Exacto. El jefe es el que... El dueño del crecimiento es Dios, en última instancia. La responsabilidad tuya simplemente es hacer lo que Él te pide que haga. Correcto. ¿Me entendió esto, verdad? Sí. Bien importante, ¿por qué? Porque nosotros gastamos más tiempo en las preocupaciones ministeriales que en descansar en la presencia de Dios. Y por eso, al invertir el orden, nosotros a veces terminamos asfixiando. ¿Qué usted cree que hace que Moisés se sostenga después de las peleas que tiene con Dios literalmente? Que en última instancia él le reconoce a Dios. Ese es tu punto teológico. Él te lo está proyectando en Génesis 1 y 2. Pero él lo pelea y lo vive con Dios. Porque cuando él va a salir, Dios le dice, mira, este pueblo me cansó, lo voy a acabar. Y dice, ey, ellos no son míos, ellos son tu pueblo. Aquí el que pierde no soy yo, eres tú. Yo estoy consciente de que esta gente te pertenece a ti, no a mí.
Entonces cuando Dios, vamos a trabajar con esto, automáticamente después de ver la presencia de Dios en el asunto relacional, ¿qué le dice a Moisés? Pero no me saques de aquí si tu presencia no va con nosotros. Yo no voy a ser productivo si tu presencia no está conmigo. Ellos son tuyos, ellos te pertenecen, pero yo no me voy a cruzar de brazos. Yo te quiero a ti cerca enseñándome cómo trabajar con ellos. Te quiero cerca diciéndome lo que tengo que hacer. Yo necesito una relación contigo. O sea, nosotros nos cargamos tanto de las agendas ministeriales. Nos cargamos tanto de los proyectos, lo que voy a hacer, lo que tengo que hacer, las cosas que tengo que realizar, que nos cargamos tanto que perdemos la pasión por acercarnos a su presencia y disfrutar del verdadero Señor de la obra. Entonces, nuestra vida espiritual e íntima es crucial e importante en el ministerio. Y yo sé que ha sido experiencia de todos los que estamos aquí, que cuando en el ministerio más nos hemos envuelto en el ministerio que tiene gran valor para el pastor, para el ministro, pero nos hemos envuelto de una manera como que pues soy yo el que lo tengo que hacer, y se me olvida un poquito esa parte de que el dueño de la obra es Dios, porque a todos nos ha pasado que nos olvidamos. Tal vez hoy no tuve ni tiempo de preparar el mensaje que tengo ahorita, ten misericordia Dios, ve que puede que a todos nos pase. Ahí es que caemos en el error de que podemos decir con la boca el dueño de la obra es Dios, pero mis hechos están diciendo que el dueño de la obra soy yo. Y estoy cometiendo y estoy tomando decisiones y estoy cometiendo errores. Entonces después me veo así como que, Señor, la obra es tuya, ¿qué tú vas a hacer? Y el Señor de los cielos, bueno, si tú me hubieras dejado desde un principio, pero como has estado tan envuelto o tan envuelta, no te has dado cuenta que estás accionando tú y no me estás dando el lugar a mí. Definitivo. Y entonces ahí entra ese verso que acabo de escuchar. O sea, yo sembré, pero yo me tengo que acostar a dormir, porque el resto lo va a hacer el Señor. O sea, el dormir es no descuidarme, no. El dormir es descansar en el Señor, porque Él es el que va a hacer la obra. Y yo creo que es una parte sumamente terapéutica importante en la salud ministerial. Usted no va a durar toda su vida. Su componente emocional, específicamente en el ministerio, puede debilitarse de una manera impresionante por la cantidad de ajetreo, de situaciones que usted vive. Usted va a tener que aprender, si quiere servir a Dios correctamente, a descansar en su presencia y a echar sobre Él sus cargas. De nuevo, lo predicamos y se lo decimos al pueblo, pero algo pasa en nosotros que se nos hace difícil hacerlo. Aunque lo predicamos con pasión y le decimos a la gente, entrega tus cargas al Señor. Pero después del sermón estoy pensando, Dios, ahí faltaron 15 familias, ¿qué está pasando? Tal vez no estoy haciendo las cosas correctas, tal vez estoy mal. Descansa en Dios y después actúa. Cree que Dios es el Señor de todo lo que está allí. Y el apóstol Pablo, estando encarcelado en Filipo y diciéndole a la gente, hay unos que están predicando porque ya tú no estás predicando. Hay gente que están saliendo a tus iglesias y están predicando en tus campos de predicación. Y tú estás encarcelado aquí. Pablo se le dice, prediquen por vanagloria, por envidia, por lo que quieran predicar, no me interesa. Cristo es predicado y yo descanso, esto le pertenece a Él. Mucha. Juan José, quiero contarte una experiencia mía personal muy reciente. Al lado de mi iglesia, en la otra esquina, pusieron otra iglesia, pero al lado, justo al lado. El primer día que llegaron, cerraron la calle. Y yo tengo iglesia y tengo culto ahí, y me cerraron la calle para dar el culto. Y yo me quedé, esto es increíble. Entonces pues yo voy y pregunto quién es el pastor y hablo con la persona. La persona se molestó y me dijo a mí, esa persona, Dios me mandó aquí porque tu iglesia no está haciendo el trabajo. Y yo me cuestioné en un segundo, yo me tiré de rodillas, yo empecé yo decía, Señor, yo te he fallado, yo me sentí mal, yo decía, Señor, porque en un momento esa persona me bombardeó. Pasaron unos 6 meses, ya empezó el año pasado, y una noche fue a la iglesia a reclamarme por unos parkings. Total, los carros que estaban estacionados no eran los míos, eran de la comunidad, pero ¿qué podía hacer yo? Y empezó a reclamarme y me llama, me vuelve a recalcar que mi iglesia, o sea, no está haciendo el trabajo, por eso Dios la mandó, y que mi iglesia se va a vaciar. Y me dijo 1000 cosas aquella señora.
Yo quedé callada, los vecinos salieron a mi defensa, estaban todos sorprendidos. Y yo dije, wow. Pero una noche me dijo el Señor, pero ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Mira cómo está la obra, mira cómo está en crecimiento la tuya. Y empieza el Señor conmigo a tratar conmigo. O sea, el dueño de la obra soy yo. ¿Cuál es tu preocupación? Que se quede ahí. Ella es la que está guerreando sola, no tiene miembro y está guerreando sola hasta por parking, que no tengo yo nada que ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces nosotros en el momento podemos pensar, pues yo tengo que velar por mi iglesia, yo voy a pelear por la obra, yo voy a defender la obra. Entonces puedo cometer tal vez algún error. Aquellos vecinos, cuando vieron que yo quedé en silencio y callada y ella estaba peleando, ¿quiénes fueron los que salieron en defensa de la iglesia? Los vecinos. ¿Quiénes son los que están en defensa de la obra? Los vecinos. Pues, hermano, hay que descansar. La obra es del Señor. Y ese descanso en Dios no es, como dice él, no es un descanso a cruzar de brazos. Es la certeza y la plenitud de que quien domina las cosas es Elohim, el que domina todo lo que existe. Que simplemente ante sus ojos esto es algo sumamente fácil para él. Yo soy el que tiene que aprender esta lección. Y la aprendo reconociendo que ese Elohim, Jehová, es el Dios de relación conmigo. Yo me acerco a él para que él me enseñe y me dé esa experiencia de vida. Así que, gracias, el autor de Génesis es algo extraordinario ahí, ¿no? Vámonos a otra, ¿no? El plan misional en Génesis. Como le decía ahorita, Génesis contiene 3 de los 4 escenarios del plan de Dios para la raza humana. 3 de los 4 ya están presentes ahí. Está presente en Génesis 1, 2 y 3, en la creación, la caída en capítulo 3, está presente la promesa en el capítulo 3 y la vida, prácticamente lo que va a ser la vida de la caída, ¿no? Inclusive con la promesa de redención. Pero también al mismo tiempo hay un aspecto de cómo nosotros miramos la misión en Génesis. Yo creo que esto es bien importante desde la perspectiva nuestra, como latinoamericanos, como caribeños, como puertorriqueños, pero sobre todo como una organización misionera. Y aquí también me tomo un tiempito, por lo que me quedan son 4 slides nada más, a terminar, 4 plantillas y terminado. Pero este principio yo quiero explicárselo bien. Yo simplemente aquí voy a cambiar un poco las reglas. Es el privilegio de ser el que da conferencia, ¿no? Yo voy a cambiar un poco las reglas, déjenme terminar el argumento y después usted comenta. ¿Está bien? Muy bien. Son malos. Termine el argumento y usted después comenta. Si hay algo que va a ser bien interesante en Génesis, a ver cómo yo se lo logro explicar para que vean lo que quiero decir. Así que pendiente acá, porque no quiero que me malinterprete, ¿no? Puede darse el caso. Y de nuevo, como he sido hasta ahora, usted tiene la oportunidad de dialogar y hablar. Primero, cuando usted ve en Génesis, después de Dios crear los cielos y la tierra, pareciera verse que el cielo y la tierra están juntos. ¿Cómo están juntos? El hombre, la idea que nos permite el capítulo 2 principalmente de Génesis, cuando le pone nombre Jehová, el aspecto relacional de Dios, es que Dios toma a Adán y lo llevan de la creación y le dice, nombra, te doy la oportunidad a ti, nombra. Yo estoy contigo, nombra. Y esa relación hace que uno se eche la mente a ver un padre y un hijo juntos. Hay una relación extraordinaria ahí reunida. Es como si el cielo y la tierra estuvieran totalmente juntos en esa conexión extraordinaria y poderosa. Amén. ¿Qué pasa con la caída? Es tanto que el huerto de Edén es el lugar donde el cielo y la tierra están juntos. Pero cuando el hombre falla, cosas cambian. Y el hombre experimenta la separación. Pablo, reflexionando sobre ese evento, dirá que como todos pecamos, todos estamos excluidos de la gloria de Dios. Nos sacaron del lugar donde el cielo y la tierra están juntos a experimentar la separación del cielo y la tierra. Génesis es una de las declaraciones más fuertes sobre esto. Capítulos posteriores, usted va a ver la experiencia de esto. El ser humano se reúne y decide restaurar lo que perdió por su propia fuerza. ¿Dónde? La Torre de Babel. ¿Cuál es la intencionalidad? Desde la tierra llegar al cielo. Ellos quieren unir la tierra con el cielo. Dios dice, la gente está unidos, van a intentarlo, vamos a confundirlo. ¡Pam! Y entregó las lenguas. Y los confundió a todos y los separó. Ahora,
El problema era que el hombre lo está haciendo con sus propias fuerzas y no se ha entendido que este es el plan de Dios. ¿Cómo es el plan de Dios? Posterior imagen, en Génesis también. Usted tiene a uno de los hijos, a Jacob, el patriarca esencial de Israel. Usted lo tiene como Jacob, todavía no como Israel. Usted lo tiene divagando en el desierto. Hasta que un día decide acostarse. Y cuando se acuesta tiene un sueño. ¿Qué sueña él? Que tiene una escalera. El escritor es tan, Moisés es excelente, ¿no? Aquí está su línea teológica poderosa. Él es tan intuitivo y tan detallado que te dice, la escalera está sujeta en la tierra, pero se extiende hasta el cielo. Y es una conexión entre cielo y tierra donde ángeles descienden y ángeles suben. Todo el tiempo es un lugar donde el cielo y la tierra están juntos. Cuando Jacob despierta, ¿cuál es su expresión? Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta. Esto es un lugar donde el cielo y la tierra se juntan. Y ahí es que Dios le dice, le cambia el nombre posteriormente, y él consagra este lugar como lugar relacional con Dios. Y es prácticamente lo que Dios va a hacer con Israel. Entonces, posteriormente lo va a hacer. Dios lo va a hacer con el tabernáculo al principio. El tabernáculo va a tener un lugar en el fondo llamado el lugar santísimo. ¿Cuál es la peculiaridad de ahí? La Shequina de Jehová está sobre ese lugar. Es el lugar donde el cielo y la tierra se conectan. Y es ahí donde va el sacrificio del animal. La sangre se vierte en el lugar santísimo. Se sacrifica afuera, pero se vierte en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Posterior a esto, usted va a ver esto en el templo. Ese lugar de presencia también nacional lo hace Salomón. Después de edificar el templo, la presencia de Dios cae, nos puede ministrar. Ese lugar se ha convertido en el espacio entre el cielo y la tierra donde se conectan y se unen. Israel va a tener esto hasta que Israel pierde la importancia y el valor de la adoración verdadera y la vida ante Dios. Y usted lo ve en el libro de los profetas, la gloria del Señor, ¿qué hace? Abandona el templo. Ahí usted va a tener gritos como Isaías, y lo va a ver bien común. Isaías va a decir, oh, si descendieras, si rompieran los cielos y descendieras, y a tu presencia escurrieran los montes. Lo que está pidiendo Isaías, vuelve nuevamente a juntar el cielo con la tierra. Una vez más lo necesitamos. Pero ¿cuándo ocurre eso? Y esta es la parte extraordinaria de la Escritura. Y usted se da cuenta que años o siglos después, hay un predicador de 30 años en Palestina que toma y manda a llamar a un muchacho llamado Natanael y a otro. Llega uno de ellos, se sorprende. Y dice, ¿te sorprendiste porque te dije que te vi allí? Te vas a sorprender ahora, porque de ahora en adelante vas a ver ángeles que suben y bajan delante del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Él es la escalera. Él es la unión del cielo con la tierra. Amén. Gloria a Dios. Lo vas a ver. Milagros, sanidades, resurrecciones, perdón del pecado, acción poderosa en Dios. Es la unión del cielo y la tierra. Lo crucifican, muere, resucita el tercer día. Por ahí está su gran plan, su plan extraordinario. Hasta el punto en que lo próximo que usted va a ver es que en el libro de Apocalipsis, a los últimos 2 capítulos, se vuelve a juntar el cielo y la tierra, como en el huerto de Edén. Cielo nuevo, tierra nueva, la ciudad de Dios que desciende. Dios decide habitar con su pueblo. Dice, Dios habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Poderoso, ¿verdad? Amén. Pero cuando nosotros muramos, nosotros no vamos a percibir. Bueno, cuando muramos vamos a tener lo que se llama entre el juicio de Dios. Pero el final del hombre no es el cielo, es la tierra. El final del hombre es la tierra. Nosotros no estamos diseñados para vivir eternamente en el cielo. El cielo no es para nosotros. Para nosotros es la tierra que Dios creó, que sufrió el efecto del pecado. Sí, Pablo lo dice en Romanos, que la creación aguarda con deseo la manifestación de los hijos de Dios, aguarda la redención. Y la promesa bíblica es que la creación también va a ser bendecida cuando Dios la recree, la vuelve a formar con cielos nuevos y tierra nueva, y vamos a habitar en esa tierra de Dios. Nosotros fuimos diseñados para disfrutar de la creación de Dios. Eso nos da una perspectiva. La creación no es mala, la creación es buena, y si está dañada, por culpa nuestra, desde el principio y en la actualidad, por el pecado. Así que es un aspecto excelente a nivel misional, porque nos enseña a nosotros a entender que
que muchos de nuestros discursos en los funerales están mal. Y de las cancioncitas que se cantan sobre que nos veremos en el cielo y estaremos por siempre y para siempre en el cielo. Nos damos cuenta que no vamos a estar por siempre y para siempre en el cielo. Nuestro destino es la tierra. No, con los funerales no quiero entrar. Yo trabajé una conferencia simplemente con uno de los distritos, la tarjeta de la República Dominicana, sobre los disparates que hacemos en los funerales. Principalmente nuestro concepto supergnóstico. Gnóstico era una herejía en el principio de la iglesia cristiana que decía que el cuerpo no servía porque era materia, era malo, y lo que importaba era el espíritu. Lindo. Ellos pecaban y pecaban y pecaban, y es el cuerpo, no es el espíritu. Qué chulos. Pero al mismo tiempo pormenorizaban todo lo que fuera material. Y una de las cosas que ellos decían es que el cuerpo era un estuche, el cuerpo era simplemente una envoltura. Estas no son las palabras que usamos nosotros en los funerales. Sorpresa, es una buena predicación herética gnóstica. Cuando yo le digo a la gente, hermano, no se preocupe, fulana no está aquí. Aquí lo que está es el estuche, es su envoltura. Lo importante de ella no está aquí, está con Dios. ¿Escuchó eso, verdad? Pablo gritaría, ¡estás loco, mano! Si yo me fatigué escribiendo en Corintio que el cuerpo es importante y por eso la resurrección del cuerpo, que si Cristo resucitó y no resucitó el cuerpo, entonces no hay esperanza que un día todos vamos a resucitar. ¡Claro que el cuerpo es importante! Interesante. Somos buenos gnósticos. Buenos gnósticos. El cuerpo es importante. Sí, y la gente dice, no. Porque el cuerpo es importante, porque la esperanza cristiana más extraordinaria es que esto, que Pablo grita, que esto aunque esté deshecho, esto aunque esté en el polvo, Dios lo va a recrear como va a recrear la naturaleza en un cuerpo incorruptible para la gloria de su nombre. Sí. Amén. El cuerpo es importante. Usted no va a estar volando, como decían aquí antes, en la eternidad. Usted va a tener cuerpo. Va a tener cuerpo. Va a tener cuerpo. Amén. Eso nos permite tener una teología correcta sobre el soma, sobre el cuerpo. No, el cuerpo es importante. Pero uno de los grandes problemas con nosotros es que nosotros no nos cuidamos. Porque en última instancia esto no importa. Lo que está dentro. No, eso importa. Primero porque es templo del Espíritu Santo. Eso importa. Y segundo porque de nuevo tiene planes con eso. Dios va a juntar cielo y tierra, ese es su plan final. Su plan final. Este es interesante porque con todos estos rumores de que no de la perspectiva cristiana, no está como el Apocalipsis Maya y toda esa loquera del mundo explotando y terminando. El análisis y la visión bíblica es distinta y se la puede decir a la gente. Esto no va a explotar. Dios lo va a reconstruir para su gloria. ¿Tú quieres verlo reconstruido? Dios te invita a ser parte de su pueblo que va a disfrutar la recreación de Dios de todas las cosas. Va a disfrutarla por la eternidad. Amén. Así que eso es parte de la misión misional. Segundo, lo que se ve en Génesis con relación a las misiones es que Dios crea familias. Familias. Es Adán y es Eva. Así que el proyecto de Dios para la humanidad es un proyecto familiar. Nosotros estamos acostumbrados a salvar, a pensar en misiones para salvar individuos. Y Dios nos rompe nuestro paradigma enseñándonos que hay que salvar familias. Familias. O sea, no solamente salvar individuos. Este es el reto de salvar familias. Amén. Salvar familias. Segundo, que es la realidad de toda la raza humana sin distinciones. Si algo nos hace el relato de Génesis a nosotros, es que todo el mundo proviene de un mismo origen. No hay distinción de raza. No hay distinción de persona. No hay negros, no hay blancos. Todos somos iguales delante de Dios. Amén. Los norteamericanos no son más santos porque la moneda diga "In God we trust". Tal vez son más pecadores todavía por eso. Sí. De nuevo, no es porque sean blanquitos que se van a salvar. Entonces, de manera interesante, los académicos más grandes de la historia de la iglesia venían de África, no de Roma, ¿no? Así que, pero además de eso, escucha bien aquí, esta es la parte que me importa. Dios le entrega todo para que hagan su plan, pero hay una advertencia. Tú tienes que manejarlo, sojuzgarlo, administrarlo correctamente. El hombre es puesto como el vicerregente de Dios, de toda la creación y de todos los recursos que Dios da, para que pueda administrarlo de manera correcta para su gloria.
somos responsables de la administración de los recursos de Dios. Y eso es importante. Ahora, ¿cómo es importante en la misión? Mire bien esto, por favor, ven acá. Observe esto. Mira el mapa. Obsérvelo, véalo. Por lo menos un poco estimulante, ¿no? A nivel de ver la misión mundial. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es un poco estimulante? Casi todo el mundo está azul. Claro, el problema es que aquí vive más de la mitad de la población mundial. Ese es el fallo. Está lindo y se ve lindo. Lo que pasa es que aquí vive mucho más de la mitad de la población mundial. Y no han sido alcanzados. ¿Qué tiene que ver con misiones esto y con la administración de los recursos? Uno de los últimos estudios en misiones que se han hecho es que la Iglesia del Señor tiene la pésima demostración de administración que se ha visto en toda la historia. La Iglesia actual. Porque el 97% de los recursos sobre misiones se gastan en los países de Asia. Solo el 3 al 1% se gasta en los países que no hay cristianismo. Y eso es mala administración de los recursos de Dios. Porque en última instancia, yo puedo llamar misiones a lugares donde ya están evangelizados. O el llamado escritural a misiones es ir a los lugares donde Cristo no ha sido conocido. Podemos tocar fondo, tanto a nivel de nuestra iglesia como organización, cuánto de nuestro dinero, como iglesia, o preocupación, o oración, la dirigimos aquí. Cuánta de nuestra gente que queremos traer en la próxima convención para que nos vean misioneros, tiene un verdadero llamado a ir a las misiones. Y sobre todo para ir ahí. No, porque es chulo que Dios me llama a las misiones y me vaya. Esta gente cristiana, ¿no? A Santo Domingo, que son más creyentes que nosotros. Tuve una experiencia excelente en los Alcarrizos. Me tocó predicar por medio del supervisor de Rosario Segura. Me invitaron a los Alcarrizos. Esto es como un pueblo prácticamente de aquí, pero bien urbano. Todas las iglesias se reunieron para hacer una marcha, un clamor por la paz, una marcha por todas las calles. Era precioso. Las iglesias se reunían todas en las esquinas donde ellas estaban, y mientras la marcha pasaba se iban uniendo. No solamente, no, el caribeño es bien festejo, y el dominicano más todavía, ¿no? Usted veía música, adoración a Dios, y la gente por las calles repartiendo tratados, adorando, glorificando a Dios. Pero en cada esquina, donde habían centros de prostitución y discotecas, literalmente se paraba la guagua y la marcha se detenía. En una me impactó, una bien fuerte, un complejo gigantesco de discotecas donde ellos dicen que hay prostitución, que hay drogadicción. Literalmente era de día, obviamente la discoteca estaba cerrada. Ellos se pararon allí, habían otros bares abiertos alrededor, una zona de eso nada más, pero ellos se pararon en esa, y todo el mundo se arrodilló alrededor de aquel lugar, con su rostro en la tierra, en la brea, aunque fuera en la acera, clamándole a Dios para que Dios cerrara ese lugar. Y después con el testimonio que yo soy testigo, de que yo hace años allá fui, Francis vive por allá, yo vi una discoteca gigantesca con una cara de una esfinge egipcia afuera. Ellos me dijeron que ellos hicieron lo mismo el año pasado, y ese lugar se cerró. Y es ahora una tienda de vender comida. Y hicieron lo mismo. Círculo raro. Terminamos después en una actividad preciosa, con casi toda la ciudad, el alcalde y el gobernador de los Alcarrizos allí presentes. Un aspecto interesante, y tuve la oportunidad de ministrar. Me termino ahí diciendo, yo puedo decir que voy a hacer misiones trayéndole palabras a esta gente, cuando yo debería agarrarlos ahí y decirle, vengan acá y enséñenme a mí cómo yo hacer esto. Y dejarme esta arrogancia al lado. Miren, yo puedo pretender decir que son misiones, pero le voy a decir esto: la historia cristiana de estos lugares, de muchos de estos lugares, es más sólida que la nuestra ahora mismo. Y la iglesia a veces está más sólida espiritualmente que la nuestra. O sea, ¿qué tal si, en vez de que todos nuestros recursos estén en áreas ya evangelizadas, comenzamos a orar, a proyectar recursos, a rogarle a Dios que envíe a nuestra gente y las prepare para este lugar?
Yo le voy a decir por qué nadie va a querer. Se lo voy a decir con el hombre de puertas abiertas. Antes de morir, a la entrevista, él había sido antes de ser cristiano, él metía cosas en el clandestinaje, metía cosas en los países, almas, drogas. Cuando se convierte, pues se hace lo mismo pero con Biblias. Metía Biblias en países especialmente de la Unión Soviética, la Unión Comunista. Cuando tiene una vida misional poderosa, le preguntan y le dicen, explícanos, ¿cómo podemos entrar en lugares que están cerrados, que tienen puertas cerradas? Y él le dice, yo no conozco ningún lugar con puertas cerradas. Le dijo al entrevistador de Christianity Today, dime un lugar y yo te voy a decir cómo entrar. Eso sí, no te garantizo cómo decirte que puedo hacer. Y él dice, ahí está el problema. La generación de misioneros de hoy en día quiere entrar y salir con vítores. Y yo estoy orando por una generación que esté dispuesta a entrar y a dar su vida si es necesario. ¿Sabes por qué los hermanitos de su iglesia no van a creer? Porque cuando ellos van aquí, ellos regresan a la iglesia con un testimonio. No, allí fuimos al baño, una letrina, porque esos son los testimonios que se dan. Fuimos, pasamos hambre, fuimos de misiones, dormimos en el piso, aleluya. Aquí, tal vez no regresen a dar un testimonio. Tal vez no regresen a dar un testimonio. Que entreguen su vida. ¿Usted sabe lo impresionante de esto? Se lo voy a decir. Amén. Que tristemente son las iglesias históricas las que le están metiendo mano a eso. Sí. La Alianza Cristiana y Misionera tiene misioneros. Yo conocí 3. Uno por teléfono y 2 presenciales. Que literalmente ellos cerraron todas sus cuentas de Facebook, no le dan email a nadie, se despiden de sus familias, porque ellos van para acá. El problema es que ellos tienen que entrar por ministerio creativo, como se llama. Son profesionales. Muchos de ellos eran contables con casas en urbanizaciones sólidas en Puerto Rico y guiando carros de luz. Que lo primero que hicieron sus iglesias y sus pastores fue que le dijeron, vende todo lo que tienes, cómprate una casa pequeñita y carros usados, para que empieces a vivir como un verdadero misionero, ¿verdad? Y disculpe no ser tan fuerte. Prepara tus nenes. Que muchos de ellos cuando nos narraban nos decían, oren por mis hijos, porque el primer problema que tengo con ellos, el golpe del cambio, el golpe de la cultura, el golpe del lugar, ellos se resisten, pero nosotros sabemos que no vamos a este lugar. Los llaman. Son gente que sus hijos pueden sufrir de una bacteria impresionante, o que los van a matar si saben que son cristianos. Esa gente están metidos en este lugar. Uno de ellos tenía 28, 29 años, un nene. Otro es un matrimonio, también joven, 37, 43, con nenes de 15, 12, 13 años. Metió acá, aquí. Sienten un amor por esta gente tan impresionante, una pasión por compartir a Cristo con ellos. Increíble. La Alianza Cristiana y Misionera está tomando todos sus recursos y los está involucrando en estos lugares. Y está motivando todas sus acciones misioneras a enviar a la gente a los lugares no alcanzados. ¿Por qué no son alcanzados? Porque usualmente son gobiernos totalitarios religiosos que se oponen ardientemente al cristianismo. Ahí está más de la mitad de la población mundial. Y la iglesia se sigue encerrando pensando que hizo esto ya, que alcanzó a todas las naciones. Y más de la mitad de la población mundial nunca ha escuchado el nombre de Jesucristo. La pregunta es sencilla, ahora está en la cancha. Nosotros somos fuente de salvación misionera. Nuestro compromiso misional, hacer correcto. Vamos a empezar a cambiar los recursos con pasión oral y enviar gente a ese lugar y prepararlos, porque ¿sabe cuál es la diferencia? Aquí es fácil, aquí se habla español, pero para aquí tienes que coger clases de idioma, tienes que coger clases de cultura, tienes que trabajar con elementos de cultura, tienes que prepararte para ser misionero. Pero en última instancia, seamos honestos, nosotros tenemos gente con este tópico, con esta descripción del misionero, ¿realmente hacen labor misionera o realmente son obreras, como somos los obreros? Ya son obreras en la obra. Y no deberíamos guardar el término misionero para alguien que efectivamente tenga pasión y llamado por el campo. Y así logremos discernir quién verdaderamente tiene llamado por las misiones hacia otros lugares. Es un reto sobre la mesa interesante. Y yo creo que Dios nos mira y más de la mitad de la población mundial sin escuchar a Dios. Mateo 24, 14. Correcto. El tema de misión a mí eso es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte.
Es fuerte que la iglesia, no solamente nosotros, la iglesia a nivel mundial, esté generando tantos gastos en países que ya han sido alcanzados, con una tradición cristiana cultural inclusive, con una tradición cristiana cultural. Las labores ahí son sociales, sí, las labores son de educación, sí, pero la labor misional debe ser reenfocada a los lugares que no han sido alcanzados. Amén. Esa es la tesis de Génesis. Todos salimos del mismo lugar y alcanzar a todo el mundo. Va a ser la tesis posteriores de la caída y la idea de que todo el mundo escuche el mensaje de Jesucristo. Vean que los últimos, el hombre y el relato de Génesis. Lo trabajamos ahorita, los otros relatos presentan al hombre como esclavo, presentan al hombre como sirviente esclavizante por los dioses. Sin embargo, el relato de Génesis brinda una dignidad humana. ¿Dónde está la dignidad humana? Con una declaración teológica que es el imago Dei. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Lo vio? A imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Eso es importante. Eso es importante. El hecho de que el hombre tenga la imagen y semejanza de Dios implica que el hombre es valioso, es importante. Por eso la iglesia constantemente en muchos tiempos se ha opuesto a la esclavitud, aunque en mucho tiempo la apoyó. Vieron gente que siempre se opuso a ella. En la historia puertorriqueña usted lo tiene, Bartolomé de las Casas. Mientras la gente se estaba debatiendo el debate teológico de la época de la conquista en Puerto Rico es que si los nativos de la América eran humanos o no. Porque si son humanos tienen el imago Dei y hay que valorarlos. Pero si decimos que no son humanos, se pueden tratar como animales. Literalmente ese era el debate de la época, me suena absurdo. Entonces tiene a Bartolomé de las Casas peleando por la dignidad de esa gente como seres humanos que contienen la imagen de Dios. Y hay que trabajar con dignidad. Así que el cristianismo siempre ha tenido una fuerte influencia hacia la dignidad humana. ¿Cómo nos lleva esto? Nos lleva al punto de la igualdad humana, a la igualdad humana. Uno de los grandes pecados nuestros como iglesia es que nosotros nunca nos hemos puesto al lado de los pobres, de los que necesitan, aún siendo una iglesia de pobres. Son los pobres, lo que usted puede observar algo excelente. Yo le invito después en su casa a tomar la Biblia, dele una lectura a Amós, dele una lectura a Miqueas. No espiritualice los textos y se va a dar cuenta que la crítica de Amós y de Miqueas es a los ricos que oprimen a los pobres. Esa es su tesis, que Dios va a destruir a los ricos que oprimen a los pobres. Por un par de zapatos vendía a su hermano. Definitivo. Entonces, ¿sabe lo interesante de este asunto, verdad? Lo interesante de este asunto es que en la actualidad esto sigue ocurriendo. Estaba dialogando con una muchacha que, Cándido me lo ha dicho también, mi pastor Cándido ya me lo ha dicho, farmacéutico en Los Ángeles. Una crema que costaba hace tiempo $8, ahora está en 80 y pico, 90 y pico, $100. Aquí no hay nadie que regule la medicina y esa gente rica lo que hace es fastidiar más la pobreza. Porque el pobre automáticamente se le hace más imposible accesar a buena medicina. Por lo tanto van a enfermarse. El enfermarse, ¿qué va a pasar con ellos? Mueren. Es un control de ricos destruyendo a pobres. Y nosotros eso, nadie ora por eso. Nadie clama para que se cumpla lo que María dice en el Magnífica cuando empieza a adorar a Dios. Te adoro, Dios, porque tú eres bueno, porque tú has destruido a los poderosos y has exaltado a los pobres. Esa es la oración de María a Dios. Es la oración de Ana a Dios. Es la misma. Entonces, hay algo que nos debería preocupar como iglesia. Es que realmente hay fuentes de poder económico grandes que terminan acabando con los pobres de la tierra. Usted de seguro lo ve en sus pequeños pueblos. Como la misma institución y el gobierno llega, saca a la gente de sus casas para simplemente convertir eso en un expreso, convertir eso en algo para el mismo alcalde, y le quitan la casa a los pobres y le dan simplemente una miseria para que vayan a vivir en otro lugar. Entonces, de nuevo, esto, cuando uno lo mira a la luz de la Escritura, es injusticia, porque el testimonio nuestro escritural es que eso es incorrecto. Eso no está bien. Eso no está bien. Así que, lo tercero es el elemento del compañerismo humano. Dios decide que el hombre está solo y entiende que el hombre no puede estar solo. Y hace una ayuda idónea. Esta es la idea de la tesis de Génesis de que definitivamente el hombre no está hecho para estar solo. Agarre eso en su vida ministerial. De nuevo se lo repito, usted no está diseñado para vivir su ministerio solo.
Usted tiene a su ayuda idónea y usted necesita de otros compañeros en el ministerio para poder trabajar esto de manera correcta. Génesis lo relata y lo define de una manera extraordinaria y poderosa. Tercero es el elemento de la justicia. De nuevo le decía, los demás relatos lo que hacen era justificar la esclavitud. El escritor de Génesis lo que hace es proclamar la justicia. Dios es el Dios que crea a todo el mundo igual. Son todos iguales. Así que no hay ricos, no hay pobres, todos deben ser iguales. ¿Acaso esa no es la visión de la iglesia primitiva? Mire, cuando usted lee el libro de Hechos, nosotros lo leemos con una mentalidad bien pentecostal y lo más que resaltamos es lenguas y sanidad y milagros. Pero el testimonio más fuerte de la iglesia es que dentro de la iglesia no deben haber pobres, si hay ricos. O sea, en última instancia no deben haber ricos, mientras haya pobres. Sí, porque cuando ellos venden todas sus cosas no es que todo el mundo se vuelve rico, es que los ricos se hacen pobres, para estar igual que los pobres. Bernabé vendió todo y lo entregó. Todo el mundo lo está haciendo porque entiende que dentro del pueblo del Señor lo que debe reinar es la justicia. Sin embargo, los discursos que se dan en nuestro tiempo es diferente. Se proclama el valor al éxito económico de la gente. Se emula y se pide que sean igualmente exitosos económicamente y se hagan ricos, porque así pueden ayudar a la obra del Señor siendo ricos. Y constantemente, si usted se da cuenta de algo en los evangelios, es que Jesús constantemente pareciera condenar a los ricos de este mundo. Y como si Jesús dijera, no puede existir un rico cristiano. Y la gente trata de cuadrarle esto y decir, no, eso no es así. Puede haber un rico que sea cristiano, y Jesús viene y le dice que tú no puedes tener dos señores. Y el rico siempre va a amar la riqueza. Su ejemplo de no amar la riqueza es desprenderse de ellas. Y lo que se hacía en la iglesia primitiva. Una vez te desprendas, dejas de ser rico. Este mensaje es muy popular en nuestro tiempo, pero ahí tiene a la iglesia primitiva como un excelente ejemplo de esta realidad. No, tú has cumplido todo, ok. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y eso como un requisito inclusive de seguirlo y ser es impresionante lo que Jesús hace. Eso, vamos a rescatar el tema de Jesús. Inclusive cuando usted ve el sermón del monte está cargado de esto, de la justicia con los desamparados y los necesitados. Y es lo que nosotros como iglesia nos tapamos los ojos y no nos interesa. Debe ser parte de nuestra proclama y nuestra enseñanza, y más cuando somos comunidades que vienen de sectores pobres. Hoy en día la gente quiere hacer las iglesias cerca de los grandes expresos, de los grandes shopping y de las grandes urbanizaciones. Cuando pareciéramos olvidarnos la historia reciente de nuestro país, que donde crece el evangelio es en los sectores marginados, los sectores necesitados. Ya nadie quiere hacer iglesia en el caserío porque voy a tener que enfrentarme a las balas. Usted quiere enfrentar a las balas, predica a Cristo para que los que tiran balas se salven. Pero yo quiero la iglesia que está cerca de la urbanización, allí no hay balas, y los que entran por lo menos mínimo van a estar cobrando sobre 17, 18, 20 mil, 25 mil dólares al año. Ese diezmito va a ser bueno para mí. Yo quiero un Mercedes. Aleluya. Hoy se escriben hasta libros de esto. Hasta libros de esto. Enseñando este elemento de visión. O si no, estoy aquí predicando en Puerto Rico y aquí no. Déjame llamar a la oficina del concilio que me mandó en Estados Unidos. Ahí es seguro consigo un lugarcito donde va a generar más dinero y me hay que rozarme. Mira, o sea, en Dorado hay un pastor que promueve los productos Herbalife y los Prolife. Y él por carro lo que tiene es un Maserati. Y entonces lo que él promueve dentro de la iglesia es que la iglesia se envuelva en este tipo de negocio para que ellos puedan proyectarse como personas exitosas en medio de la sociedad de la capital. Pero ha creado un nicho de esta situación que inclusive tiene personas que le cargan el gabán, que le cargan la Biblia, y es bien cerca de allí donde yo pastoreo. Y es triste porque lo que se está fomentando, lo que se está proyectando, está bien lejos de lo que establece la Escritura. Y ese es el punto, está lejos de lo que establece la Escritura. O sea, de nuevo, es la capacidad de replantearnos cómo se dirige mi ministerio dentro de la palabra, y específicamente el marco de Génesis como ejemplo de esta gran realidad, de esta importante realidad. No, así que la justicia es parte. Último,
Miren, este video es importante para mí, la agenda mundial para acabar la pobreza. Miren los países de pobreza en el mundo. Miren los países de pobreza en el mundo. Yo creo que eso debe ser una responsabilidad crucial para nosotros ante los países de pobreza. De nuevo, mire esto de manera sorprendente porque nosotros podemos hablar de justicia social con la gente. Pero de nuevo, miren los lugares más pobres, en rojo, en amarillo. Miren los lugares más pobres, ¿los vio? ¿Me permite? Miren los lugares para alcanzar como necesidad de evangelio. Miren los lugares más pobres. Si nosotros creemos que misiones es sembrar y ayudar a la gente, pues los lugares menos alcanzados son los que viven en más extrema pobreza ahora mismo. O sea, nuestra visión misional debe cambiar de los lugares alcanzados a lugares no alcanzados para la gloria y honra del Señor. Yo le invito a orar para que yo levante gente en su iglesia que se esté dispuesto a ir y usted pueda enviarlo. Mira, ahora mismo, en estos días llegó 50 países, el psicólogo Rodríguez, y el proyecto más grande que él tenía dentro del proceso de evangelización era poder llegar a África. Entonces, él hacía ya varios años, estaba luchando con este proyecto, y él lo que quería era pues tener la solvencia económica para poder comprar alimentos, comprar lo que se necesita en estos lugares, pero la persona que estaba en enlace de él allá en África le decía, mira, olvídate de eso, aquí a lo que la gente le interesa es escuchar la palabra, lo que queremos que la gente escuche la palabra, olvídate, eso parece. Sí. Y no, en estos días regresó de ese viaje y fue bien cuesta arriba, pero la realidad es que a veces se nos olvida ¿cuál es el norte? ¿Cuál es el norte? Correcto. Y definitivamente que es la palabra del Señor. Déjenme terminar, miren. Lo último, se desprende en Génesis. Es definitivamente una responsabilidad con la creación. En última instancia lo que podemos ver es que todo fue hecho bueno. Y el hombre es responsable de la creación. Así que hay una responsabilidad ecológica, como se dice. La creación es parte crucial del plan de Dios. Las cosas que yo quiero sembrarle a usted para que lo vea inclusive en la escritura es que nosotros pensamos que la salvación solamente tiene que ver con los hombres. Usted se da cuenta en toda la escritura que la salvación también tiene que ver con la creación. Lo vimos ahora cuando hablamos de cielo y tierra, de la recreación de Dios, en su plan extraordinario y final. Pero lo podemos ver en Romanos, como les dije ahorita. Lo podemos ver en el pacto de Dios con Noé, cuando hace pacto no solamente con el hombre, sino también con los animales y con toda la creación, diciendo, no lo voy a destruir más con lluvia. Así que Dios hace pacto con la creación porque es parte de su recrear y de su plan maravilloso. Implica esto una responsabilidad de la iglesia, la ecología, con el medio ambiente, del buen uso del medio ambiente, de la preservación de los recursos. Claro que sí. ¿Por qué no? Porque la iglesia no puede ser ejemplo inclusive en reciclaje. Porque tenemos el cubito de reciclaje en las casas, pero no lo tenemos en la iglesia. Usamos todo el plástico posible de habido y por haber y no invitamos a la gente para que compartan de esta gran responsabilidad necesaria del mundo que Dios nos dio y lo creó y nos puso a nosotros para que nosotros lo cuidáramos. De que el hombre pecador no lo ha hecho, pero entonces le toca a la iglesia regenerada, transformada y cambiada, que hay una responsabilidad sobre eso. Con responsabilidad de hacerlo de manera correcta. Amén. Sí, yo creo que eso es importante, es un aspecto que tal vez no miramos, no observamos, pero que está ahí dentro de las escrituras. Yo voy a terminar. De nuevo, hay muchas otras cosas que se pueden ver en Génesis 1 y 2 y 3. Como el concepto de cuál es el problema del mundo. El problema del mundo, Génesis 1, 2 y 3 nos dice, es el pecado. Este es un gran problema cuando pierdo la radio. La gente dice que el problema de Puerto Rico es la salud mental. A mí me prende eso. Sí, me prende. Me prende el hecho de que los nuevos sacerdotes de este país son los psicólogos. En la radio, quienes hablan de Dios y quienes hablan de Biblia no son teólogos, son psicólogos. Nadie de los que tienen ponencia en casi pocos programas en radio, tal vez uno o dos nada más, son teólogos de verdad. El resto son psicólogos. Y están haciéndole un daño impresionante a la iglesia del Señor, con una interpretación súper psicológica. Yo lo voy a decir sin miedo. Mismo usted tiene una mujer en Santurce, Elizabeth Guidini, que yo detesto escucharla hablar.
Y es tan psicologizante que todas las interpretaciones bíblicas tienen que ver con elementos emocionales. ¡Es absurdo! ¿Usted cree que a la gente de aquel tiempo, cuando morían a los 38 años, con miles de enfermedades, le va a preocupar elementos depresivos? Tenían tiempo para estas cosas. No significa que uno descalifique la depresión, que es un asunto serio que hay que trabajarlo, y la psicología sí nos puede ayudar, pero tiene su lugar y el púlpito no es. El púlpito es el lugar para la palabra del Señor. De nuevo, yo no estoy diciendo que esto sean enfermedades reales, que hay elementos químicos en el cuerpo que realmente deprimen al ser humano. No hay problema en aceptar eso. La realidad es que utilizar la ayuda de especialistas en el asunto está muy bien. Está muy bien. Pero de nuevo, lo que yo creo es que la responsabilidad nuestra debe ser con la Escritura. Cierro, miren bien. El pastor poco a poco ha vendido la palabra y la va cambiando por las herramientas psicológicas. Recientemente en clases hay gente que está estipulando algo que no es una realidad. Ya se dio un caso en los Estados Unidos. Voy a dar el ejemplo. Se dio el caso con un muchacho que pidió consejería al pastor. Dijo, pastor, yo necesito que usted me aconseje. Yo era homosexual y vine a su iglesia y no quiero serlo. El pastor lo reunió. Dijo, mira, yo te voy a orientar bíblicamente. Sacó su Biblia. Dijo, mi Biblia dice que eso es pecado. Mira, me dice esto, te dice esto, te dice esto, y tienes que ser libre de esto. Esta es la manera. Pam. Yo estuve un tiempo en la iglesia, después se apartó, yo nuevamente el homosexualismo, y demandó al pastor. Lo llevó a corte. Digo, él me trató de cambiar, dicho sea de paso. La grande realidad es que el DSM-5 y las leyes nuevas para los trabajadores sociales impiden que si un estudiante de escuela en Puerto Rico llega a la oficina de trabajador social y la mamá le pide ayuda porque el nene es homosexual, usted no puede intervenir en el proceso. Al contrario, tiene que orientar para que él acepte su inclinación sexual, porque si no pierde la licencia. Ningún psicólogo puede producir terapias de reversión y orientación sexual. Si llega un paciente a la oficina del psicólogo o el psiquiatra diciendo que tiene tendencias homosexuales y quiere revertirlas y quitarlas, el especialista no puede hacerlo porque pierde su licencia. Tiene que ayudarlo a aceptar su orientación. Lo llevaron a la corte, lo expusieron, le preguntaron al pastor que si tenía credenciales de consejero. Le dijo que no. Dijo, ¿y qué usted hizo? Me pidió ayuda. Yo le dije lo que la Biblia dice. Anda. El juicio, el juez le dijo a la señora, no ha lugar a su demanda porque usted fue un lugar religioso con unas costumbres y unas ideas religiosas y unos valores religiosos. Usted sabía que esa era la idea. Y él le habló conforme a la palabra. Nosotros no nos metemos en asuntos teológicos. Él en ningún momento dijo que era psicólogo. Interesante que la psicología ahora no puede hacer algo que como pastores sí podemos hacer. Y como pastores lo podemos hacer. Eso ganó una demanda de un concilio importante en Estados Unidos. Porque en un caso más caso de un joven, y este joven murió de una familia acomodada en la iglesia. Cuando fueron al tribunal y se abrieron las diferentes pendientes del caso, el concilio se evitó $5 millones porque el pastor asumió lo que fue su posición responsable, y es reconocer hasta dónde, cuáles son nuestras limitaciones. Y es importante reconocer cuáles son nuestras limitaciones y indicarlo desde el factor humano hacia dónde es lo correcto. ¿Por qué? Porque inclusive se está evaluando hoy en día si aún el término consejería, sí, es correcto. Si aún el término consejería es un término correcto en el momento de evaluar a las personas. Sí, usualmente se pide que tú trabajes con el concepto de orientación bíblica, espiritual, orientación espiritual, y ahí tú puedes hacerlo, eso es real. Una consejería es una forma de usted inclinar una balanza. No, porque tienes que tener credenciales de consejero acreditada, si no, tú estás actuando ilegalmente. Bien interesante, ilegalmente. Se pide que se haga orientación espiritual, orientación bíblica, orientación pastoral. Va a tener
sesiones de orientación pastoral. Esto es importante, vuelvo y lo digo porque mire, el problema en la sociedad se está viendo en que la pastoral está asumiendo que el problema de todo el mundo es un problema emocional. Y si es un problema emocional, aquí nadie tiene grados de psicólogo. Usted tendría que quitarse y decir, bueno, pues la iglesia no puede hacer nada con el mundo, porque el problema es salud mental. Al contrario, la Biblia en Génesis te dice que no es salud mental. Hay otro problema en el mundo, que la raíz de todo, ¿cuál es? Pecado. No lo digo yo. El presidente de la Escuela de Salud Mental, Psicología y Psiquiatría, de la Escuela de Harvard, es pastor presbiteriano. Y cerca de uno de mis profesores, nos contaba, él estaba interviniendo en un proyecto que había de teología y salud mental, y el mismo presidente, director general de ese departamento completo, le digo, el problema con la psiquiatría y psicología moderna es que nosotros no tenemos la categoría de pecado ni en el DSM-4, ni en el 5, ni en el DSM-3. En los libros y en los cánones nuestros la categoría de pecado no existe. Por lo tanto, él le decía, hay gente que llega aquí con lo que nosotros simplemente hacemos es trabajar con los síntomas y diagnosticar los síntomas y ver cómo trabajar con ellos. Nosotros no podemos explicar cuál es la causa, porque no tenemos la categoría de pecado. Impresionante que este hombre le decía, muchas de las personas que han venido aquí, sus elementos, la ciencia los categoría como esquizofrenia, demencia. Y él mismo, un académico presbiteriano, no pentecostal, le decía, muchos de ellos son manifestaciones demoníacas. Entonces, la iglesia tiene la oportunidad de darse cuenta en este mundo de que nosotros tenemos una categoría, y es pecado. Y tenemos algo que puede contrarrestar eso. Salvación del Señor, sobre todo vista desde el Nuevo Testamento, que es la entrega del shalom de Dios, de la paz de Dios. Shalom como un atributo integral y completo de salud espiritual, de salud física y de salud mental en la vida de la persona. Es el shalom de Dios el que se devuelve a aquel que es pecado. Así que, qué interesante. Son elementos que sacamos de Génesis también como producto de la caída. Si usted puede hacer varias cositas más, el resto se lo dejo yo a usted y su lectura de Génesis 1, 2 y 3 y lo puede compartir con su iglesia posteriormente. Amén. Así que vemos en Génesis 1, 2 y 3 una perspectiva muy interesante a la hora del ministerio. Yo solo espero que usted al mirarlas observe esto, cuadre y tenga una vida ministerial fundada en la Escritura. Más ahora que en septiembre se celebra el mes de la Biblia. Tengamos un compromiso con la Escritura. No solamente diciendo que es palabra y poder de Dios, sino usándola para todo lo que tiene que ver con nuestro ministerio. Amén. Gracias por el tiempo. Póngase en pie, vamos ahora. Sí. Gracias, Miguel. Sí. Es que estoy